Del nacimiento de Cristo mandó matar a todos los niños de Belén y su comarca de 2 años para abajo. Dionisio erró pues aproximadamente en 6 años. Por lo demás tampoco hubiera podido establecer con exactitud a qué año de la era romana debía corresponder el año 1 de la nueva era que proponía, pues simple y sencillamente ningún evangelio nos dice en qué año de la era romana nació Cristo. Claro que Cristo es un hombre excepcional. Nació 6 años antes de sí mismo. Todo lo que hace Dios es chambón: el mar, el cielo, la tierra, los animales comiéndose unos a otros y el hombre a los animales. Ni siquiera fue capaz de diciembretarles a sus escribas la fecha en que nació su hijo único. Ni que hubiera tenido 20 como mi mamá, que por el 15 ya confundía los nombres. Viejo huevón. Ganas no me faltan de bajarte a tirones de barba del techo de la Capilla Sixtina. Deduciendo de las fechas inciertas de unos textos inciertos otras fechas inciertas para otros textos inciertos, los exegetas lacayos al servicio de la puta han establecido el formidable engaño de la cronología cristiana, una telaraña deleznable y pringosa que no tienen de dónde colgar. La verdad es que hoy nadie sabe dónde, como no sea en el Imperio Romano, ni cuándo, como no sea en un lapso de 120 años, fueron escritos los evangelios canónicos, que junto con algunos de los despreciados evangelios apócrifos son los únicos textos que dan detalles concretos de la existencia de Cristo, que nació en Belén de la estirpe del rey David, que su infancia transcurrió en Nazaret, que empezó su vida pública hacia los 30 años y demás mentiras burdas que les hace tragar a los niños cristianos con la sopa. Cristos en un comienzo hubo muchos: un Cristo de los nazarenos, un Cristo de los ebionitas, un Cristo de los eiquesaitas, un Cristo de los adopcionistas, un Cristo de los docetistas, un Cristo de los gnósticos, un Cristo de Basílides, un Cristo de Cerinto, un Cristo de Carpócrates, un Cristo de Pablo, un Cristo de Juan, un Cristo de Mateo, un Cristo de Marcos, un Cristo de Lucas, un Cristo de Marción. Hoy no hay más que uno, el de la puta, una mezcla confusa del de Pablo con los 4 Cristos de los evangelios canónicos. Carpócrates sostenía que Jesús era hijo de José, que solo difería de los restantes hombres en que por tener el alma pura recordaba perfectamente lo que había presenciado en la esfera del Dios increado, al cual volvía después de su paso por el mundo. Cerinto sostenía que Jesús fue un ser humano normal hasta su bautismo, cuando un Cristo divino descendió sobre él y empezó a actuar a través de él, pero para terminar abandonándolo poco antes de la crucifixión y dejándolo a su suerte en la cruz. Los ebionitas rechazaban la divinidad de Cristo. Los adopcionistas decían que Jesús fue adoptado por Dios en algún momento de su vida. Los docetistas sostenían que el cuerpo de Cristo parecía de ser humano, pero que en realidad estaba hecho de una sustancia celestial. Los gnósticos cristianos decían que Jesús no tuvo un cuerpo material y que les transmitió una sabiduría esotérica a unos cuantos discípulos. Basílides decía que Cristo era el Nous, la primera emanación del Padre increado, que después produjo el Logos, que produjo a Fronesis, que produjo a Sofía y a Dinamis, que produjeron a los ángeles, y todo esto en el pleroma o reino de la luz. Y que Cristo no murió, sino que engañó a los romanos haciendo que crucificaran a Simón de Cirene en su lugar, mientras él, tomando la forma de éste, se burlaba de ellos. Los ebionitas veían a Cristo como un Mesías simplemente humano, lo retrataban como vegetariano y contaban que rechazó la carne que le ofrecían en la última cena. Marción decía que el Dios de los judíos era el creador y legislador del mundo, un Dios maligno, contradictorio, inconstante, belicoso, iracundo, vengativo, autor de todos los males físicos y morales, y que por contraposición a él un segundo Dios que está por sobre el otro era el Dios del amor, cuyo hijo Jesús vino al mundo en Judea en tiempos de Poncio Pilatos a abolir la ley y los profetas o Biblia judía, pero sin nacer de la Virgen María, sino apareciendo de repente en la sinagoga de Cafarnaún con apariencia humana, la cual mantuvo hasta su 41 muerte en la cruz. Marción condenaba el sexo porque conduce a producir más gente y a perpetuar el horror del mundo. Ese Cristo vegetariano de los ebionitas y ese Marción fantástico que se opone a la reproducción me reconcilian con el cristianismo primitivo. Pero ay, la puta que se quedó con todo nos resultó iracundamente carnívora y paridora. Tan pronto se montó la puta al carro del poder de Constantino, empezó a quemar papiros y pergaminos tratando de destruir todo vestigio de esos Cristos que no coincidían con el suyo, la quimera que malparió juntando los de los 4 evangelios. Si algo sabemos de los otros Cristos, tan absurdos como el de la puta pero que por lo menos no alcanzaron a hacer daño, es por los refutadores de herejías o heresiólogos, que aparecieron a mediados del siglo N y de quienes nos queda como muestra el tratado de Ireneo de León, San Ireneo adversus a hereses, que la puta solo conservó en su traducción la una, pues por andar en sus persecuciones y concubinajes dejó perder el original griego. Ya un poco antes de la plaga de los heresiólogos había aparecido otra, la de los apologistas, cuyo más necio exponente fue Justino Mártir, que se atribuía un cuerpo a los ángeles y que sostenía que el pecado de los ángeles caídos fue su cópula con mujeres. Los ángeles transgredieron la orden y cautivados por el amor de las mujeres engendraron con ellas hijos, que son los que llamamos demonios. Apología, 2,5. Sostenía que los demonios enceguecieron a los judíos y los instigaron a infligirle al Logos, manifestado en Jesús, todos sus sufrimientos. Del ayuntamiento de los apologistas con los heresiólogos nació la puta. Ese Logos de Justino, que se traduce al latín como el verbo, es la misma emanación del pleroma de los gnósticos con que comienza el Evangelio de Juan, y en latín in principio erat verbum et verbum erat apud Deum et Deus erat verbum. Y en español en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y Dios era el verbo. Hermoso. Lástima que Juan no se vuelva a ocupar del verbo Logos en lo que resta de su Evangelio. Le hubiera pedido que cantara. En fin, si de veras Juan fue el autor de su Evangelio, y por añadidura del Apocalipsis y las 3 epístolas del Nuevo Testamento que llevan su nombre, era un genio. Un rimbaud marihuano. Murió viejo. De 100 años. En la isla de Patmos.
A Justino Mártir le preguntaron que por qué los cristianos que él defendía tanto no se suicidaban para llegar lo más pronto posible a Dios. A lo cual contestó: si lo hiciéramos estaríamos actuando contra la voluntad del Señor. Pues lo que no supo contestar este hipócrita es lo que les quiero volver a preguntar ahora a los 2.000 millones de cristianos que hoy contaminan la tierra: ¿por qué si quieren tanto a Cristo no se suicidan para que se vayan a reunir de inmediato con él en su gloria? Teólogo y mártir, Justino vivió del año 100 al 163 según dicen. Si así fuera, y si los evangelios fueran de cerca al año 80 como pretende la puta, ¿por qué entonces Justino no sabe de ellos ni de lo que cuentan? Lo más que sabe de Cristo es que fue crucificado bajo Poncio Pilatos, según afirma en su apología, y que el arcángel Gabriel le anunció a la Virgen María que el Espíritu del Señor la iba a cubrir con su sombra, según cuenta en su diálogo con Trifón, usando el mismo verbo que usa Lucas para contar lo mismo. Como si los espíritus tuvieran sombra. O como si las sombras pudieran cubrir a las vírgenes como cubren los caballos a las yeguas. ¿Quién tomó de quién ese cuento estúpido? ¿Justino de Lucas? ¿O Lucas de Justino? Si Justino lo hubiera tomado de Lucas, sabría más de Cristo. Y sin embargo el diatesaron, que junta los 4 evangelios en uno solo tratando de armonizar sus contradicciones, se debe a un discípulo de Justino, Taciano, de quien se dice que murió en el año 180. ¿No habrán sido escritos los evangelios hacia el 163 que se da como año de la muerte de Justino? Taciano, que era sirio, regresó en el 172 al Oriente, donde fundó la religión de los encartitas o abstinentes que rechazaban el matrimonio y condenaban el consumo de carne. Del diatesaron quedan copias antiguas en latín y siriaco, pero se cree que fue compuesto originalmente en griego. La del latín fue la Pri 42, mera traducción de los evangelios a esta lengua. Antes de su regreso al Oriente, Taciano había compuesto el Tratado sobre los animales. Qué cerca del corazón siento a este hereje. Tan lejos como siento a Cristo. La fecha de composición de los evangelios es decisiva para resolver el asunto de si de veras existió Cristo o si solo es un invento de la puta. Es entendible que ésta pretenda que los evangelios fueron escritos antes del año 100, pues mientras más lejos estén del año 33 en torno al cual fechan la muerte de Cristo, menos confiables son como testimonio de su existencia. La verdad es que no sabemos quiénes escribieron los evangelios, ni cuándo, ni dónde. Para empezar, los 4 evangelios canónicos y todos los apócrifos y todos los demás textos del Nuevo Testamento son pseudoepigráficos, palabra con que designamos los escritos anónimos que se atribuyen a alguien. No sabemos quiénes son Mateo, Marcos, Lucas ni Juan. A lo mejor estos nombres designan grupos o escuelas cristianas y no individuos. Así el Juan del Evangelio, el Apocalipsis y las 3 epístolas del Nuevo Testamento a él atribuidas pudo ser una escuela cristiana que hubiera existido en Éfeso, que es donde se pretende que Juan escribió su Evangelio. Además, como no nos ha quedado el original de ningún evangelio ni ninguna de sus primeras copias, no podemos afirmar que tal evangelio fue escrito por un solo autor y no por una serie de autores que sucesivamente lo fueron modificando y aumentando, como se cree que ocurrió con todos los libros de la Biblia hebrea o Antiguo Testamento, que se consideran la obra de varias generaciones. Ya aludimos al papiro P77, que consiste en solo 9 versículos de una copia del Evangelio de Mateo de cerca al año 200, la más antigua conservada. ¿Y cómo sabemos que es un pedazo de una copia y no del original? E igual respecto al pergamino 0189, la copia más antigua conservada de los Hechos de los Apóstoles, fechada hacia el año 200. Los escritores cristianos del siglo I no conocen esta obra. Por lo tanto, ese pergamino bien podría ser el mismísimo original de este libro que empieza su relato donde terminan los evangelios y que la puta considera la historia de sus primeros años dictada por Dios al evangelista Lucas. Si fuera el original, no podrían rastrear en él los científicos de hoy la huella genética del Señor mezclada en ese pergamino con el genoma de una vaca. La Fundación Rockefeller podría financiar el proyecto. Los evangelios están llenos de interpolaciones. El examen filológico del texto desenmascara muchas de ellas. Pero hay algo más incontrovertible que el análisis textual e el cotejo de las copias más antiguas. Por ejemplo, el episodio con que empieza el capítulo 8 del Evangelio de Juan 8:11, en que Cristo defiende a la mujer adúltera y les dice a los que la quieren lapidar: el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, falta en 2 de los más antiguos papiros de cerca al año 200, el P66 y el P75, y en los 4 códices más antiguos el Sinaiticus y el Vaticanus del siglo RV y el Alexandrinus y el Epraemir del siglo V. Ninguno de los padres de la Iglesia griegos lo menciona en sus comentarios, ni parecen conocerlo los latinos Tertuliano, Cipriano e Hilario. Y aparece por primera vez en el Códice Bezae Cantabrigiensis del siglo V, desde el que se ha retenido hasta nuestros días. Entonces yo pregunto, ¿ese pasaje se lo dictó Dios al evangelista Juan, o no? ¿A cuál de las copias antiguas le creemos? ¿A las que no lo tienen, o a las que lo tienen? Si les creemos a las que no lo tienen por ser las más antiguas, entonces suprimamos lo del evangelio. El capítulo 21 y último de este mismo Evangelio de Juan en su totalidad es un agregado, como se ha venido señalando desde el siglo VI y como lo indican los 2 últimos versículos del capítulo que lo precede, el 20, que son conclusivos. Muchos otros milagros hizo también Jesús en presencia de sus discípulos que no han sido contados en este libro. Estos han sido escritos para que creáis que Jesús es Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20, 30, 43, 31. Y quitando los primeros 8 versículos, asimismo es un agregado el capítulo 16 y último del Evangelio de Marcos, del versículo 9 hasta el 20, que faltan en las copias más antiguas de este Evangelio completo, el Códice Sinaiticus y el Vaticanus, y cuyo vocabulario y estilo no son los del resto de este Evangelio.
El agregado Marcos, sin embargo, es muy entendible, pues en estos versículos se les aparece Cristo resucitado a los 11 apóstoles y los convierte en taumaturgos como él por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará, pero el que se niegue a creer se condenará. Y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre: expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, cogerán serpientes, y si bebieran algún veneno, no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y quedarán curados. Pero qué pleonasmo hablar de agregados tratándose de un texto bíblico. Eso es lo que son todos: agregados, interpolaciones, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo, la obra de muchos manipuladores malintencionados y de copistas descuidados que los han ido aumentando y cambiando en el curso de las generaciones. Dios hizo muy mal en dejarnos su palabra sujeta a las incertidumbres humanas. Es más, no tiene por qué haber ninguna palabra de Dios, pues está en la esencia de la palabra el hecho de que es humana, y todo lo humano es pasajero y defectuoso. Dios no. Dios es eterno y perfecto. La puta habrá decidido el canon por un acto de arbitrariedad en el Tercer Concilio de Cartago, ratificado en el Concilio de Trento, pero no tiene forma de fijar los textos. Acabó adoptando la Vulgata, o traducción al latín del Antiguo Testamento hebreo y del Nuevo Testamento griego, que emprendió Jerónimo alias San Jerónimo en el año 382 y que terminó en el 405. En tiempos de Jerónimo el latín era una lengua viva. Para el siglo X de la Reforma Protestante ya era una lengua muerta. Una de las causas de la Reforma fue justamente que Lutero tradujera la Vulgata al alemán, desafiando la prohibición de la puta de traducirla a las lenguas vivas de la época. Pensaría la puta que con eso protegería de los cambios la palabra de Dios, como cuando un río se congela. Solo que un río congelado es un río muerto. Por lo demás, hacía bien la puta en limitar la lectura de las Sagradas Escrituras a sus lacayos o clérigos. La Biblia es un libro tan imbécil e inmoral que mientras más oculto lo tenga la puta que se lucra de él, mejor le va. No bien lo pudieron leer libremente los protestantes en los idiomas vernáculos, y de inmediato empezaron a cuestionar sus contradicciones, sus estupideces y bajezas. Del cuestionamiento pasaron a la burla. Hoy los protestantes son los grandes especialistas en tomarle el pelo a la Biblia. Nosotros los católicos no, la respetamos mucho. Tanto que no solo no la leemos, sino que ni la tocamos. Cuando mi papá y mi mamá viajaron de Colombia a México, in illo tempore, al regresar en uno de esos avioncitos tetramotores que tenían que ir haciendo escalas como saltamontes por todos los paisitos de Centroamérica, tuvieron que pernoctar en Panamá, y en la mesita de noche del cuarto del hotel había un libro. Mi mamá lo tomó desprevenida a ver qué era, y cuando se dio cuenta de que era una Biblia lo soltó como si hubiera agarrado una culebra y se desmayó del golpe que se dio contra el borde de la cama. Quedó medio loca. Las cosas de Dios. Niños, nos dijo mi papá cuando regresó con la enfermita, por poco se les muere la mamá. En Panamá casi la pica una Biblia protestante, como si entonces hubiera Biblias católicas. Eso es un invento de los tiempos recientes, posterior al viaje a la luna. Una vez que la puta decidió el canon, bien que mal congeló sus textos, y aquí los tenemos, con sus incontables variantes que se arrastran desde su más lejano pasado, para que tratemos de descubrir qué fue en últimas lo que nos quiso decir Dios. El que quiera acceder al agua límpida de la palabra divina, que aprenda primero hebreo bíblico y griego de la Koine, y una vez dominadas estas lenguas que pase a establecer el texto auténtico. 44 cotejando, de aperitivo, los más viejos papiros y pergaminos que con tanto amor he enumerado arriba, y de plato fuerte el medio millar de copias antiguas que les siguen. Dios no tiene por qué estar al alcance de la chusma paridora. En esto sí coincido con la puta. Establecido que no sabemos quiénes escribieron los evangelios, pasemos a considerar el asunto de dónde fueron escritos. ¿En Roma? ¿En Alejandría? ¿En Antioquía? Lo único seguro es que no fueron escritos en Palestina, donde nació y por donde anduvo Cristo, pues sus autores no conocen su geografía. No son de ahí, jamás pusieron un pie en Tierra Santa. Escribe Marcos 7:31. De nuevo, saliendo de la región de Tiro vino a través de Sidón hacia el mar de Galilea, que está en medio de la Decápolis. El mar de Galilea no está en medio de la Decápolis, sino a un lado al este de Galilea y el Jordán. Del norte hacia el sur tenemos Sidón, Tiro y mar de Galilea. Si Cristo salió de Tiro hacia el mar de Galilea, que queda al sur, no pudo pasar por Sidón, que queda al norte. Tal vez el Altísimo no estaba lo suficientemente alto para dominar el panorama, y por eso estas chambonadas de sus evangelistas. Le hubiera pedido a Satanás que lo subiera a lo más alto del pináculo. Y dice Juan 12:21. Se acercaron a Felipe, el de Betsaida de Galilea. Pero Betsaida no está en Galilea, sino en Gaula nítida al este del mar de Galilea, no al oeste. Juan es de Galilea. ¿Cómo es posible que no conozca su propia región? Y dice Mateo 19:1-3, y sucedió que cuando terminó Jesús estos discursos partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, a donde le siguieron grandes multitudes, y allí los curaba. Pero resulta que tanto Galilea como Judea están del lado oeste del Jordán, y Judea no se prolonga al otro lado del río, al otro lado está Pérea. Con todas estas precisiones geográficas, lo único que buscan los evangelios es darle un toque de verdad a la mentira. He aquí otras precisiones vacías. Este segundo milagro lo hizo Jesús cuando vino de Judea de Galilea, Juan 4:54. Como según acabamos de ver también anduvo en sentido contrario, el tal milagro o el tercero, o el cuarto lo pudo hacer viniendo de Galilea a Judea. Cuando subía Jesús camino de Jerusalén tomó aparte a sus 12 discípulos y les dijo, etc. Mateo 20:17. Pudo haber sido al revés, bajando de Jerusalén. Salió Jesús con sus discípulos hacia las aldeas de Cesarea de Filipo y en el camino preguntaba a sus discípulos. Mateo 8:27. También pudo haberles preguntado saliendo hacia las aldeas de Galilea o las ciudades de la Decápolis.
Y sucedió que yendo de camino a Jerusalén atravesaba los confines de Samaria y Galilea, y cuando iba a entrar en un pueblo le salieron al paso 10 leprosos, etc. Lucas 17, 11, 12. Le hubieran podido salir 6 leprosos en un pueblo y 4 en otro. Y Lucas ha debido decir atravesaba los confines de Galilea y Samaria, pues si va hacia el sur este es el orden y no al revés. Ocurrió que al llegar a Jericó había un ciego sentado junto al camino mendigando. Lucas 18, 35. También pudo estar mendigando junto al camino de Betania. ¿Recuerdan las bodas de Cana en que Jesús convierte el agua en vino? Al tercer día se celebraron unas bodas en Cana de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. También fueron invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Y como faltase el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le respondió: mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? La redacción es muy fea y la respuesta del hijo a la madre muy grosera, pero en fin, a petición de ella el malgeniado convirtió 6 tinajas de agua en vino. ¿Y qué? Para más fue Dioniso Abaco que en su templo de Elis, y mucho antes de Cristo, llenó de vino 3 tinajas vacías sin necesitar agua, y cada 5 de enero brotaba vino en vez de agua en su templo de Andros. Y termina diciendo el evangelista: así en Cana de Galilea hizo Jesús el primero de sus milagros con el que manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto bajó a Cafarnaún con su madre, sus hermanos y sus discípulos, y 45 permanecieron allí pocos días. Juan 2, 1, 12. Todas esas precisiones de Juan son los detalles del mentiroso. ¿Qué más da que haya sido su primer milagro, que haya tenido lugar en Cana, que hayan seguido hacia Cafarnaún, etc.? ¿Y cómo ha sufrido la puta con esto de sus hermanos? Desde Constantino, y en siglos recientes por boca de los infalibles Pío IX y Pío XII, la puta ha sostenido como muy aterca la perpetua virginidad de la Virgen, de lo que resulta que Jesús no pudo tener hermanos. Y sin embargo Juan nos lo está diciendo bien claro: sus hermanos. Y no solo Juan, también los otros evangelistas nos lo dicen. Es más, Mateo y Marcos los nombran. Asombrados de la sabiduría de Jesús se preguntan sus paisanos en Mateo 13, 55, 56. ¿No es este el hijo del artesano? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿Y sus hermanas, no viven todas entre nosotros? Y lo mismo se preguntan en Marcos 6, 3 con los mismos nombres. Y algo antes del año 250, cuando la puta todavía no se encaprichaba en la virginidad perpetua de María, interpoló 3 pasajes en las antigüedades judaicas de Josefo. Un párrafo referente a Juan Bautista, otro referente a Cristo el famoso Testimonium Flavianum, y una mención pasajera a Jacobo Santiago en español, el hermano de Cristo. Josefo está hablando en sus antigüedades. 20, 9, 200 del sumo sacerdote Ananus, cuando de repente, en mitad del párrafo y como si tal cosa, se cuela la puta falsaria para agregar que Ananus manda traer a Jacobo ante el Sanedrín para acusarlo y hacerlo apedrear, y trajeron ante ellos al hermano de Jesús el llamado Cristo, cuyo nombre era Jacobo. ¿Cómo se habrá arrepentido de esta interpolación la falsaria? Y de no haber borrado a tiempo las menciones a los hermanos de Jesús de los evangelios. Pero ya era tarde. Las copias que las tenían se habían empezado a reproducir como conejos. O mejor dicho, como humanos. Y no solo los evangelistas no conocen la geografía de Palestina, sino que tampoco conocen su historia en la primera mitad del siglo, y, cuando la puta pretende que vivió Cristo, ni hablan la que ésta pretende que fue su lengua, el arameo. Escriben cerca de siglo y medio después del año 33 que la puta da como el de la muerte de Cristo. No son de Palestina ni la conocieron. No hablan arameo ni saben hebreo, y la Biblia que citan no es la original hebrea sino su traducción al griego, la Septuaginta. Están pues alejados de Jesús por una triple separación geográfica, temporal y lingüística. Lo de que el Espíritu Santo va a cubrir a María con su sombra y que de ello le nacerá un hijo lo cuenta Lucas en el primer capítulo de su Evangelio, situando esta visita en tiempos de Herodes, rey de Judea. 1:5. Y el segundo capítulo lo empieza así: en aquellos días se promulgó un edicto de César Augusto para que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar cuando Quirinio era gobernador de Siria. Y pasa a contar que José llega desde Nazaret a Belén con su esposa embarazada para empadronarse, y que allí ella da a luz a su primogénito. Pero resulta que Flavio Josefo dice en sus antigüedades judaicas 18, 2, 26. Cuando Quirinio había dispuesto del dinero de Arquelao y había concluido el censo, que fue en el año 37 de la victoria de César sobre Antonio en Actium, etc. Esa victoria ocurrió el 2 de septiembre del año 31 a.C. De suerte que, sacando cuentas, el censo de Quirinio tuvo lugar el año 6 de nuestra era, vale decir 10 años después de la muerte de Herodes. Al afirmar Lucas que Cristo nació bajo Herodes, sitúa su nacimiento cuando menos 4 años antes de la era cristiana. Y al afirmar que nació cuando el censo de Quirinio, lo sitúa 6 años después de aquella. Las contradicciones entre los evangelistas son incontables y dejan muy mal parado al Altísimo que los inspiró, pero esta de Lucas consigo mismo es imperdonable. ¿Qué esperanzas podemos tener los que buscamos probarles a los ateos la existencia real de Cristo, si ninguno de sus 4 biógrafos oficiales sabe siquiera en qué año nació? Lucas lo pone a nacer en un lapso de 10 años y ni cuenta se da. Por eso nos tienen apabullados los que dicen que Cristo es un mito más del cercano oriente adoptado y adaptado 46 por la puta para sus fines y no un personaje histórico. Pero hay más. En el capítulo 3, versículo 23, nos informa Lucas: tenía Jesús al comenzar como unos 30 años y era, según se pensaba, hijo de José, hijo de Eli, hijo de Marat, hijo de Leví, etc. Y nos suelta todo el chorro de su genealogía, que por lo demás es totalmente distinta de la que da Mateo al comienzo de su Evangelio. Dejo sin comentario el según se pensaba y paso a comentar lo de que tenía 30 años cuando empezó su vida pública.
Este capítulo tercero comienza así el año 15 del imperio de Tiberio César, y sigue con el bautizo de Jesús por Juan Bautista. El año 15 del imperio de Tiberio es el 29 después de Cristo. Cristo nació bajo Herodes según dice este mismo Lucas 1, 5 y siguientes. Herodes murió en el año 4 antes de Cristo según la historia universal. Por lo tanto en el año 29 de nuestra era Cristo no tenía como unos 30 años, sino como unos 33 cuando menos según se deduce de lo que nos informa el mismo evangelista. ¿Lucas era un escritor descuidado o un fabulador? A mí me importa un carajo lo que hubiera sido o no hubiera sido Lucas. Lo que me importa es que Dios, que es quien lo inspiró, es un boludo, como dicen en Argentina. Un solemne huevón, como decimos en Colombia. El historiador judío Flavio Josefo, que vivió aproximadamente entre el año 37 y el 100, y que escribió en griego la guerra judía en 7 libros, las antigüedades judaicas en 20, una corta autobiografía y una defensa de la raza judía. Contra Apión, es la máxima fuente por no decir que la única de la historia de Palestina en el siglo I de nuestra era. La puta, que es desvergonzada y muy dada a mentir con la verdad, sostiene que los evangelios en realidad no son biografías sino más bien querigma, una especie de credo ampliado. Sí, pero el credo, abreviado o ampliado, es un acto de fe, y yo no acepto que se me imponga la existencia histórica de nadie con actos de fe porque no se me da mi real gana. Por lo demás, en ninguno de los 4 evangelios se dice que quien los escribe ha sido inspirado por Dios. ¿Por qué entonces lo sostiene la puta? ¿De dónde sacó la santidad y la inspiración divina de esos textos? ¿Y es que existieron realmente estas 4 entelequias con nombres de humanos? He aquí otra muestra del desconocimiento por parte de altas entelequias de la historia judía en el primer siglo de nuestra era. Escribe el ente Juan 2, 19, 20. Jesús respondió: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos contestaron: en 46 años ha sido construido este templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Y he aquí lo que dice Flavio Josefo en sus Antigüedades 15, 11, 421, en el capítulo 11 que destina en su totalidad a describir la construcción del segundo templo por Herodes en el 18º año de su reinado, pero el templo mismo fue construido por los sacerdotes en 1 año y 6 meses, tras lo cual el pueblo se llenó de júbilo. Ustedes verán a quién le creen, si a Flavio Josefo, que es uno de los grandes historiadores de la antigüedad y cuyos libros están repletos de nombres y datos concretos, o al marihuano de Juan, que solo menciona 3 personajes históricos: Pilatos, Anás y Caifás, y cuyo evangelio pasa en la tierra de nadie, en el tiempo de nadie y entre las confundidoras nubes del hachís. Diz que el Logos. ¿Cuál puto Logos? Juan Evangelista es el precursor de los hippies. Cuenta Mateo 2, 19, 23, que muerto Herodes un ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y le dijo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, pues ya han muerto los que atentaban contra la vida del niño. Levantándose tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero al oír que Arquelao había sucedido a su padre Herodes en el trono de Judea temió ir allá, y avisado en sueños marchó a la región de Galilea y se fue a vivir a una ciudad llamada Nazaret para que se cumpliera lo dicho por los profetas: será llamado Nazareno. Otra vez Balzac en los evangelios. ¿Cómo supo Mateo que soñó José en Egipto y en Israel? Nazareno. En fin, lo que en realidad quiero señalar es que al morir Herodes el Grande efectivamente a su hijo Arquelao le tocó Judea. Pero, cosa que no anota el evangelista, a su otro hijo, Herodes Antipas, le tocó Galilea, donde estaba Nazaret. Y este Herodes Antipas fue ni más ni menos el que junto con Pilatos y Caifás acabó crucificando a Cristo, lo cual hace todo este asunto una cruel burla del Altísimo. Lo que debió decirle el ángel a José fue: no te muevas de Egipto con el niño, que esos 2 hermanos son tan malos como el padre. Si lo salvas de uno de ellos, tarde que temprano lo matará el otro. ¿Pero qué? Los ángeles son inútiles. No sirven sino para dictar Coranes. Y otra cosa, Nazaret es otro de los inventos de la puta. No existió, no está en Flavio Josefo. Si en vez de Nazaret los evangelistas hubieran puesto Terazán, hubiera dado lo mismo. En este caso Jesús no habría sido el nazareno sino el terazano. En fin, los evangelistas escriben en griego, pero la puta pretende que Cristo habló arameo. ¿Por qué entonces no dictó el Padre los evangelios en arameo para que no le fueran a traicionar a su hijo? La puta, que es cínica y se inventa las respuestas más marcianas para todo, dirá que los designios del Señor son inescrutables. Puesto que los evangelistas no fueron judíos de Palestina, ni griegos de la Decápolis que está al este del Jordán, ya que no conocen la geografía de ambas regiones, ¿fueron entonces judíos helenizados de la diáspora? Por diáspora se entiende erradamente solo la dispersión que siguió a la destrucción del Templo de Jerusalén en septiembre del año 70 por Tito. Pero ya desde 2 siglos antes cuando menos había judíos diseminados por buena parte de la cuenca del Mediterráneo, con un gran centro en Alejandría, en Egipto, donde se tradujo la Biblia hebrea al griego en la versión llamada de los 70 o Septuaginta. Y los siguió habiendo en Jerusalén hasta el año 135 en que el emperador Adriano aplastó la revuelta judía de Bar Kochba y los expulsó definitivamente de la ciudad, que rebautizó como Aelia Capitolina y que consagró a Júpiter. En Alejandría y durante los siglos N y antes de nuestra era se había hecho la primera traducción de la Biblia hebrea al griego, la Septuaginta, así llamada porque la leyenda se la atribuía a 70 traductores. Esta versión griega es la que citan los evangelistas y de donde sacan sus profecías amañadas, pues no conocen el original en hebreo. Es más, ni siquiera conocen bien la versión griega. El Evangelio de Marcos empieza diciendo: comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en el profeta Isaías: he aquí que envío a mi mensajero para que te preceda y prepare tu camino. Pues está equivocado Marcos.
Lo que cita no es de Isaías sino de Malaquías, es el comienzo del primer versículo del capítulo 3 del libro de este. La puta sostiene que los evangelistas fueron inspirados por Dios. Pero qué mal inspirados. Dios les dictó todo equivocado. Si el Altísimo no conoce el Antiguo Testamento, no sé para qué se mete a dictar el Nuevo. Pero la más famosa de estas falsas profecías está en Mateo, quien tras la genealogía de Jesús al principio de su evangelio nos cuenta que un ángel se le aparece en sueños a José y le dice: no temas recibir a María por esposa, pues lo que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús y Titouf, porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que dijo el Señor por boca del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que llamarán Emanuel, que significa Dios con nosotros. 1:20-23. El profeta en cuestión es Isaías, quien en el Antiguo Testamento o Biblia hebrea le dice al rey Acaz de Judea, a propósito de los reyes de Siria y de Israel que vienen contra él: el Señor mismo os dará una señal, una joven alma ha concebido hará y dará a luz un hijo y le pondrán el nombre de Emanuel. Cuando sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, comerá mantequilla y miel. Pero antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, los reinos de los dos reyes que te amenazan serán destruidos. Isaías 7:14-16. Donde el 48 original hebreo dice una joven alma, Mateo, siguiendo la Septuaginta, pone una virgen, siendo así que en hebreo virgen se dice Betula. Esto poco más importaría, pues es perfectamente normal que una joven sea virgen y conciba después de su primera relación sexual. La falsificación de Mateo está en poner concebirá en futuro, siendo así que en hebreo está en pasado: ha concebido hará. La joven de que habla Isaías ya ha concebido y dentro de unos meses dará a luz a su hijo, tras lo cual, siendo este todavía un niño sin uso de razón, los dos reyes enemigos de Acaz serán vencidos. Esa es la profecía de Isaías, que en pocas palabras y simplificándola podría ser: rey Acaz, dentro de unos 2 o 3 años tus dos reyes enemigos serán vencidos. Los verbos de las profecías están siempre en futuro. Una profecía con verbo en pasado no es profecía. En Isaías, si hay una profecía, la que le hace a Acaz de que los dos reinos enemigos serán destruidos, y si se cumplió fue siglos antes de Mateo, quien mañosamente y embrollándolo todo cambia el ha concebido de Isaías por concebirá, dejando la puerta abierta para que siglos después de Isaías la Virgen María conciba a Jesús por obra del Espíritu Santo. Pero ¿dónde está el Espíritu Santo en Isaías? ¿Dónde están la expresión hebrea Ruach HaKodesh o el vocablo Shekhinah, que son los que lo designan? ¿Y qué es ese cuento de Emanuel? ¿Dónde en los evangelios se vuelve a hablar de Emanuel? Una voz se oye en Rama con llanto y lamento amargo, es Raquel que llora por sus hijos y se niega a ser consolada porque ya no existen. Quien que lea este versículo de Jeremías 31:15 puede pensar que está anunciando la matanza de los inocentes que cuenta Mateo. Pues es lo que sostiene este fabulador cuando, después de inventarnos que Herodes mandó matar a todos los niños de Belén y su comarca de 2 años para abajo, termina diciendo: entonces se cumplió lo dicho por medio del profeta Jeremías, y nos suelta el versículo. Y según el mismo fantaseador, la profecía de que Jesús iba a nacer en Belén, Mateo 2:5,6, es este versículo de Mecuías: pero tú, Belén Efrata, aunque eres la más pequeña entre todos los pueblos de Judá, me darás al que debe gobernar a Israel. Mecuías 5:1. Y la profecía de la huida a Egipto, Mateo 2:15, es este versículo de Oseas: cuando Israel era niño lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Oseas 11:1. Y dice Mateo en 4:12-16, cuando oyó que Juan Bautista había sido encarcelado se retiró a Galilea. Y dejando Nazaret se fue a vivir a Cafarnaún, ciudad marítima, en los confines de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, en el camino del mar, al otro lado del Jordán, la Galilea de los gentiles, para el pueblo que yacía en tinieblas una gran luz ha amanecido. Si en vez de Cafarnaún Cristo se hubiera ido a vivir a Corazín, o a Genesartet, o a Magdala, o a Tiberíades, o a Seforis, también se habría cumplido la profecía. Y escribe Juan 19:32-37. Vinieron los soldados y les quebraron las piernas a los que habían crucificado con él. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con la lanza y al instante brotó sangre y agua. El que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice la verdad para que también vosotros creáis. Esto ocurrió para que se cumplieran las escrituras: no le quebrantarán ni un hueso. Y también otro pasaje de las escrituras dice: mirad al que traspasaron. El primer pasaje es de los Salmos 34, 20, 21, y lo que dice es: aunque el justo padezca muchos males, de todos los librará Yahvé. Él cuida con afán todos sus huesos, y no le será quebrado ni uno de ellos. O sea, lo contrario de lo que le pasó a Jesús. Es cierto que no le quebraron ni un hueso, pero lo mataron. En cuanto al segundo pasaje es de Zacarías 12:10, y en él dice Yahvé: y derramaré sobre la casa de David y los moradores de Jerusalén espíritu de gracia, y llorarán por mí, a quien traspasaron, como se llora la pérdida de un hijo único, cuando han llorado los judíos por la muerte de Jesús. Nada más faltaba. En estas profecías de retardados mentales para retardados mentales se basa la puta 49 para probar que, puesto que se cumplieron, Cristo sí existió y fue el enviado de Dios. Pero hay más, un pasaje de Lucas 24, 41, 44, en que es Cristo el que sin el menor pudor se atribuye a sí mismo el cumplimiento de lo anunciado en las Escrituras. Escribe Lucas que Cristo se les aparece resucitado a los 11 y les dice que lo palpen para que comprueben que no es un espíritu y que ha resucitado en carne y hueso. Y diciendo esto les mostró las manos y los pies. Y como ellos, aunque llenos de gozo, seguían sin creer maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y miel.
Y tomando el pez comió y les dijo: ya os decía cuando aún estaba con vosotros que había de cumplirse todo lo que está escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Pretencioso el hombre, no? Y en Mateo 13:15 les explica a los apóstoles: por eso les hablo al pueblo ignaro en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: oiréis, pero no entenderéis; miraréis, pero no veréis. Porque el corazón de este pueblo se ha embotado. Pero no hay tal profecía en Isaías. Lo que este cuenta es que en el año en que murió el rey Ocías, Yahvé lo envía a decirle al pueblo que por más que oigan no entenderán y por más que miren nunca verán, de suerte que acabarán siendo destruidos a causa de su cerrazón mental, y sus ciudades serán asoladas y sus tierras quedarán vueltas un desierto. Lo cual no solo es un mensaje perverso sino inútil, pues si Yahvé sabe que el pueblo no va a hacer caso, ¿para qué manda a Isaías? Por lo demás, los oídos sordos no son solo de los tiempos de Isaías o de Jesús sino de todos los tiempos. Cuanto no llego explicando por qué hay que repudiar a la puta. Más le hace el viento a Juárez cuando le sopla a su estatua. ¿Y para qué habla Cristo en parábolas si, como nos dice, el pueblo cerril no escucha ni entiende? En Mateo 13:18-35 le propone a la multitud una después de la otra las parábolas del sembrador, la cizaña, el grano de mostaza y la levadura, tras lo cual nos dice el evangelista: todas estas cosas se las dijo Jesús a las multitudes en parábolas y de nada les hablaba sino en parábolas para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca en parábolas y proclamaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo, pero ¿cuál profeta? Lo que cita Mateo no es de ningún profeta. Es el versículo 2 del Salmo 78 que dice: en parábolas voy a abrir mi boca y evocaré los enigmas del pasado. Como sea, con profeta o sin profeta, ni las multitudes entienden las parábolas de Cristo ni tampoco las entienden sus discípulos. Entonces, después de despedir a las multitudes, entró en la casa y sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles, etc. Mateo 13:36-43. Estas son equivalencias abusivas, adivinanzas. El mundo es el mundo y no un campo, y los ángeles son los ángeles y no segadores, etc. Cristo es un engendro fraguado por Roma, centro del imperio y del mundo helenizado, a partir del año 100, juntando rasgos tomados de los mitos de Atis de Frigia, Dioniso de Grecia, Buda de Nepal, Krishna de la India, Osiris y su hijo Horus de Egipto, Zoroastro y Mitra de Persia y toda una serie de dioses y redentores del género humano que lo precedieron en siglos y aún en milenios y que el mundo mediterráneo conoció a raíz de la conquista de Persia y la India por Alejandro Magno. El cristianismo de los primeros tiempos tuvo que competir con varios de los misterios de Asia Menor y en especial con el mitraísmo, la gran religión del imperio de la que tanto tomó y a la que solo se pudo imponer con el apoyo de Constantino y sus sucesores, ya bien avanzado el siglo I. Cristo nació el 25 de diciembre de una virgen, y en la misma fecha, que es el solsticio de invierno, nacieron Atis, de la Virgen Nana; Buda, de la Virgen Maya; 50 Krishna, de la Virgen Devaki; Horus, de la Virgen Isis, en un pesebre y en una cueva. También Mitra nació el 25 de diciembre, de una virgen, en una cueva y lo visitaron pastores que le trajeron regalos. Y de una virgen también nació Zoroastro o Zaratustra. Atis murió por la salvación de la humanidad crucificado en un árbol, descendió al submundo y resucitó después de 3 días. Mitra tuvo 12 discípulos. Pronunció un sermón de la montaña. Fue llamado el buen pastor. Lo consideraron la verdad y la luz, el Logos, el Redentor, el Salvador y el Mesías. Se sacrificó por la paz del mundo. Fue enterrado y resucitó a los 3 días. Su día sagrado era el domingo y su religión tenía una Eucaristía o cena del Señor en que decía: el que no coma de mi cuerpo ni beba de mi sangre de suerte que sea uno conmigo y yo con él, no se salvará. Buda fue bautizado con agua estando presente en su bautizo el Espíritu de Dios, enseñó en el templo a los 12 años, curó a los enfermos, caminó sobre el agua y alimentó a 500 hombres de una cesta de bizcochos. Sus seguidores hacían votos de pobreza y renunciaban al mundo. Fue llamado el Señor, Maestro, la luz del mundo, Dios de dioses, Altísimo, Redentor y Santo. Resucitó y ascendió corporalmente al Nirvana. Dioniso también resucitó y fue llamado Rey de Reyes, Dios de dioses, el unigénito, el ungido, el Redentor y el Salvador. Horus fue bautizado en el río Eliranus por Anup el Bautista, que fue decapitado. A los 12 años enseñó en el templo y fue bautizado a los 30. Fue llamado el ungido, la verdad, la luz, el Mesías, el Hijo del Hombre, la palabra encarnada, el buen pastor y el Cordero de Dios. Hizo milagros, exorcizó demonios, resucitó a Azarus y caminó sobre el agua. Pronunció un sermón de la montaña y se transfiguró en lo alto de un monte. Fue crucificado entre 2 ladrones y resucitó después de ser enterrado 3 días en una tumba. Krishna fue hijo de un carpintero, su nacimiento fue anunciado por una estrella en el oriente y esperado por pastores que le llevaron especias como regalo. Tuvo 12 discípulos. Fue llamado el buen pastor e identificado con el Cordero. También fue llamado el Redentor, el primogénito y la palabra universal. Hizo milagros, resucitó muertos y curó leprosos, sordos y ciegos. Murió hacia los 30 años por la salvación de la humanidad y el sol se oscureció a su muerte. Resucitó de entre los muertos, ascendió al cielo y fue la segunda persona de una Trinidad. Zoroastro fue bautizado en un río con agua, fuego y viento santo. Fue tentado en el desierto por el diablo y empezó su ministerio a los 30 años. Expulsó demonios y le devolvió la vista a un ciego. Predicó sobre el cielo y el infierno, sobre la resurrección, el juicio, la salvación y el apocalipsis.
¿Y qué son las palabras atribuidas a este engendro mitológico de Cristo sino un batiburrillo sacado de los libros canónicos y apócrifos de la Biblia hebrea y de la sabiduría popular? El sermón de la montaña ha sido tomado de los Salmos, Isaías, los Proverbios y el Eclesiástico. Y sus bienaventuranzas provienen del quinto tratado capítulos 91, 107 del libro de Enoc y del libro de los Nazarenos que dice: bienaventurados los pacíficos, los justos, los creyentes, da de comer al hambriento, da de beber al sediento, viste al desnudo y que tu mano derecha no sepa qué limosna dar a la izquierda. Y el llamado pequeño Apocalipsis de los Evangelios sinópticos tiene frases tomadas al pie de la letra de ese mismo libro de Enoc, así como del libro de los Jubileos y del Testamento de los 12 patriarcas. El dicho de Cristo de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios es un proverbio que está en el Talmud. Y su precepto de que trata a los demás como quisieras que te trataran a ti está en el libro de Tobías 4:15. Lo que no quieras que te hagan no se lo hagas a los demás. Y también se lo atribuyen al famoso rabino Hillel, contemporáneo de Jesús. No le hagas a los demás lo que no te guste que te hagan a ti, esa es la ley en pocas palabras y lo demás es comentario. Y de la sabiduría popular y no de Jesús son los dichos 51: nadie echa vino en odres viejos, Marcos 2:22, y desde cuando los sanos necesitan médico, Mateo 9:12. Ni siquiera es original que enseñe con parábolas, narraciones fingidas con que pretende explicarnos su tan cacareado reino de los cielos, pues Krishna y los budistas también recurrieron a ese género y asimismo los jainistas, de quienes provienen las parábolas del hijo pródigo y el sembrador. En cuanto a las de Cristo, cuando no son adivinanzas infantiles son bromosas, insensatas, inmorales y arbitrarias, llenas de violencia e injusticia, de mentirosos, asesinos, opresores, ingratos, torturadores y traficantes de esclavos que él no reprueba. En vano busca uno en ellas una mínima compasión o comprensión o humanidad. ¿Qué más arbitrariedad e injusticia que la que consagra esa parábola de los labradores de la viña que cuenta Mateo en 21:16? En ella un patrón les paga igual a los labradores que contrató al amanecer que a los que contrató al atardecer, y cuando estos últimos se lo reprochan, a uno de ellos le contesta: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no conviniste conmigo en un denario? Toma lo tuyo y vete. ¿Quiero dar a este último lo mismo que a ti? ¿No puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O es que vas a ver con malos ojos que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Esta parábola empieza diciendo: el reino de los cielos es semejante a un patrón que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Pues si ese el reino de los cielos sale sobrando, pues es igual al mísero reino injusto de este mundo que pesa sobre nosotros día a día y que es obra del patrón, de Dios, que lo creó dándole a cada quien según su divina y real gana, haciendo a unos bueyes y a otros hombres, a unos esclavos y a otros amos, a unos ricos y a otros pobres, a unos bellos y a otros feos, a unos tontos y a otros inteligentes. La de los labradores de la viña es la parábola de la injusticia, la del horror de este mundo, pero resume a cabalidad las enseñanzas de Cristo loco, un impostor confundidor que nunca buscó iluminar ni ennoblecer. Cura a un ciego en Jericó, resucita a un muerto en Naín, hace andar a un paralítico en Cafarnaún, expulsa a unos demonios en Gerasa, se mete a las sinagogas a predicar sin que se lo pida nadie. Va, viene, sube, baja, cita a Isaías, los Salmos, el Éxodo, el Levítico, el Deuteronomio como teleevangelista con micrófono. Con los fariseos se enzarza en tremendas discusiones acerca de la ley y los profetas, y con argucias de sofista y una casuística digna del jesuita más pérfido los vence. De haber vivido hoy lo habrían contratado como abogado en Gronia y Burton. Es el Mesías en quien se cumplen todas las profecías. Pero no uno local que viene a salvar a Israel, sino el mismísimo Redentor de todo el género humano. Él es el Hijo. ¿El Hijo de quién? Pues del Padre. ¿De Yahvé? Ah, compadre, ahí sí me la está poniendo muy peliaguda. Dejémoslo simplemente en el Hijo. O si prefiere, el Señor. ¿Pero no se le dice pues Señor también al Padre? Sí, pero es que son dos. Dos señores distintos en un solo Dios verdadero. Con la paloma del Espíritu Santo arriba y en medio de ellos. Exacto. Ah, compadre, qué feliz me hace. Hablo en prosa y soy teólogo. Hoy es opinión casi unánime entre los eruditos imparciales que el evangelio más antiguo es el de Marcos, que en él se basan los de Mateo y Lucas y que los tres fueron escritos originalmente en griego. Y es que el evangelio de Mateo reproduce el 90% del de Marcos y el de Lucas reproduce el 57%. Y sin embargo la puta, apoyándose en una incierta cita de Papías hecha por Eusebio en su historia eclesiástica, ha sostenido siempre, y con la mayor desfachatez lo sigue SOS 52 teniendo hoy en día, que el evangelio de Mateo fue el primero y que fue escrito originalmente en arameo. Claro, para acercarlo lo más posible a Cristo. Solo hasta principios del siglo VI se empezó a cuestionar esta tesis que una simple comparación de los evangelios revela como equivocada. De entonces data el término sinóptico del griego ver al mismo tiempo, que le debemos a Ariesbach, para agrupar estos tres evangelios por oposición al de Juan, del que difieren en esencia. Si el evangelio de Marcos, que es el más corto, coincide casi en su totalidad con el de Mateo, que es bastante más largo, esto significa que Mateo fue el que tomó a Marcos y le agregó cosas, y no al revés. E igual pasa con Lucas. Por 1600 años, vale decir del 200 hasta 1800, la puta impidió que se hiciera esta constatación evidente. Además de coincidir en lo que han tomado de Marcos, los evangelios de Mateo y Lucas coinciden en lo que han tomado de una segunda fuente de dichos atribuidos a Jesús que no ha subsistido en ninguna copia y que los eruditos designan con la palabra alemana aquella fuente abreviada a Q.
En fin, para unos breves pasajes de Mateo se ha postulado una tercera fuente designada como M, y para otros breves pasajes de Lucas una cuarta fuente designada como L. Mateo y Lucas son, pues, en esencia, un Marcos aumentado. Sobre la base de las anteriores constataciones evidentes, pero en el entendido de que Cristo existió, cosa que nadie ha probado, los estudiosos del Nuevo Testamento de los 2 últimos siglos se han entregado al juego necio de las conjeturas para explicar quiénes fueron los evangelistas, dónde y cuándo escribieron los evangelios y por qué cauces llegaron hasta ellos la palabra y los hechos de Jesús, sea o no sea este el Hijo de Dios. Yo no voy a entrar aquí en ese juego que me sale sobrando. Simple y sencillamente no tenemos datos firmes para explicar nada. No hay prueba ninguna que permita atribuir el Evangelio de Juan al supuesto apóstol Juan en vez de Juan el presbítero de que habla Papías, citado por Eusebio. A Pedro lo llaman también Simón Pedro y Cefas, pero a lo mejor Simón Pedro y Cefas son 2 personajes distintos. El Pablo de las epístolas no es el Pablo de los Hechos de los Apóstoles. Y de las 14 epístolas atribuidas a él hoy ya casi no queda una que se considere auténtica. Y si alguna se considera tal resulta que está llena de interpolaciones. Juan no es Juan, Pedro no es Pedro, Pablo no es Pablo, Cristos hay muchos. De un pantano se puede sacar agua limpia si se tiene un filtro. Pero aquí no hay filtro. Solo agua pantanosa. Todo es incierto: fechas, nombres, lugares, citas, copias. Al que afirme que Cristo existió le toca probarlo con escritos cristianos o paganos o marcianos. Para los marcianos habrá que esperar a que vayamos a Marte a ver si sus tormentas de arena no los han estropeado. De los escritos cristianos los principales son los evangelios canónicos de que he venido tratando. En cuanto a los escritos paganos aducidos como prueba de la existencia de Cristo se reducen al Testimonium Flavianum, un simple párrafo de las antigüedades judaicas de Flavio Josefo, que si bien nació en el año 37 o sea un poco después de la muerte de Cristo, a quien por lo tanto no pudo conocer por lo menos era judío de Palestina y hablaba arameo. Y no hay más que ese párrafo de ese libro terminado en el año 13 de Domiciano o sea el 93 de la era cristiana. Y escrito en griego. Sobra seguir citando a Suetonio, a Tácito y a Plinio el joven, que eran romanos y no judíos, que no vivieron en Palestina, que escribieron después del año 100 en latín, y que si mencionan las palabras Christus o Cristo o cristiano en sus escritos es de pasada y porque las han oído quién sabe dónde y por boca de quién sabe quién. El Testimonium Flavianum es el siguiente párrafo del libro 18 de las antigüedades judaicas, cuyo tercer capítulo empieza hablando de una sublevación de los judíos contra Pilatos y continúa diciendo: por esta época vivió Jesús, un hombre sabio, si es que se le puede llamar hombre, pues fue el artífice de obras maravillosas, y maestro de quienes quieren recibir la verdad. Tuvo muchos seguidores judíos y helenizados. Fue el Cristo y 53 cuando Pilatos, por instigación de los principales entre nosotros, lo condenó a la cruz. Los que lo querían no lo olvidaron, pues se les apareció vivo al tercer día según lo habían anunciado los profetas divinos junto con otras 1000 cosas maravillosas más referentes a él. Y la tribu de los cristianos, así llamados por él, continúa hasta la fecha. Antigüedades 18, 3, 63, 64. Del Testimonium Flavianum sabemos por primera vez por Eusebio, que cita el párrafo completo en su Historia Eclesiástica 1, 11, obra escrita entre el 312 y el 324. Ninguno de los escritores cristianos anteriores a él lo conoce, ni siquiera Orígenes CL 85, C 254, que en 3 ocasiones con ligeras variantes comentarios sobre Mateo X, 17 y contra Celso 1, 47 y N, 13 se refiere a la pasajera mención de Jacobo el hermano de Jesús en las antigüedades judaicas de que ya he hablado. Así dice Orígenes en el comentario sobre Mateo X, 17. Y era tan grande la reputación de Jacobo entre el pueblo por su rectitud que Flavio Josefo, que escribió las antigüedades judaicas en 20 libros, cuando quiere dar la causa de que el pueblo tuviera que sufrir tan grandes desventuras hasta el punto de que el templo fue destruido, dice que fue la ira de Dios por lo que se atrevieron a hacerle a Jacobo el hermano de Jesús llamado Cristo. Pero lo notable es que aunque Josefo no acepta a Jesús como Cristo, sin embargo da testimonio de la gran rectitud de Jacobo y dice que el pueblo pensaba que habían sufrido estas desgracias por él. Lo notable para mí son 2 cosas: que Orígenes diga que Josefo no acepta a Jesús como Cristo, con lo cual probamos que no conoció el Testimonium Flavianum, cuya esencia es esta afirmación, y que en ningún lado de las antigüedades judaicas tal como las tenemos hoy se dé como causa de la destrucción del templo la ejecución de Jacobo, aunque Josefo sí nombra a este y precisa que es el hermano de Jesús el llamado Cristo, pero de paso, sin darle mayor importancia a Antigüedades 20, 9, 200. Así que la copia de las antigüedades que consultó Orígenes tenía algo que no tienen las copias nuestras actuales, y le faltaba algo que sí tienen y que también tenía la que consultó Eusebio, el Testimonium Flavianum. Por lo tanto Eusebio, que escribía en griego, falsificó el Testimonium Flavianum, o bien lo tomó de una copia que tenía la falsificación fresquita. Otros escritores cristianos anteriores o posteriores a Orígenes que como él escriben en griego, citan a Josefo y no conocen el Testimonium Flavianum son Clemente de Alejandría, C 150, C 215, Juan Crisóstomo 347, 407 y el Patriarca de Alejandría Focio C 820, C 891. Así pues, todavía en el siglo X, en tiempos de Focio, circulaban copias de las antigüedades judaicas sin la interpolación.
Focio fue uno de los más grandes eruditos cristianos. Entre sus obras está la Mistagogía del Espíritu Santo, primera refutación de la doctrina latina del filioque que, según ya he referido, lo enfrentó al Papa Nicolás I. Y el Mirio Biblion o Biblioteca, una colección monumental de resúmenes de 280 libros religiosos importantes, gracias a la cual hoy sabemos de la existencia de muchas obras de la antigüedad griega y los primeros siglos del cristianismo que sin ella nos serían totalmente desconocidas. En el Mirio Biblion Código 33 escribe: he leído la cronología de Justo de Tiberíades que empieza con Moisés y termina con la muerte de Herodes Agripa. Este lenguaje conciso y pasa a la ligera sobre asuntos que habría tenido que tratar a fondo y así, debido a sus prejuicios judíos pues era judío de nacimiento, no hace la mínima mención de la aparición de Cristo, ni de las cosas que le ocurrieron, ni de las obras maravillosas que hizo. Era hijo de un judío de nombre Pistus y un hombre, según lo describe Josefo, de carácter disoluto. Justo de Tiberíades fue un historiador judío contemporáneo y rival de Flavio Josefo, quien denigra extensamente de él en el apéndice autobiográfico que le añadió a sus antigüedades. Ya no quedan los escritos históricos de Justo de Tiberíades, se perdieron después de Focio. Del siglo I que ninguno de ellos habla de Cristo. La copia más antigua que nos queda de los libros 11 al 20 de las antigüedades judaicas de Josefo es el Códice F-128 de la Biblioteca Ambrosiana, del siglo Shi. El que esta copia tenga el Testimonium Flavianum significa que proviene de la estirpe de copias falsificadas que se asocia al nombre de Eusebio, obispo de Cesarea, biógrafo de Constantino, cuyo carro de la Victorias montó junto con la puta y autor de la historia eclesiástica, que es la tercera historia de esta cortesana calientacamas, siendo las dos primeras las memorias de Egesipo escritas hacia el año 180 en tiempos del Papa Eleuterio y de las que solo han quedado los párrafos que cita de ellas justamente nuestro obispo historiador, y los Hechos de los Apóstoles, son de la misma época de Egesipo y tan falsos como los Evangelios, si es que cabe. Según sostiene la puta con un desfase de cuando menos 100 años, los Hechos de los Apóstoles fueron escritos antes de la destrucción de Jerusalén, que fue en el año 70, pero no tiene forma de probarlo. Y para colmo de descaro sostiene que son historia pura y que los escribió Lucas, el autor del tercer Evangelio. Pero ni Lucas existió, ni el autor del Evangelio que lleva su nombre es el mismo del de los Hechos, ni este engendro que parece libro es historia. Los Hechos de los Apóstoles los escribió el espíritu de la mentira, que hoy como ayer y como hace 1800 años sigue preñando a la malnacida ramera de que aquí tratamos. Tengo ante mí en este instante la edición del Nuevo Testamento de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, salida de la vagina sucia del Opus Dei. Esta asociación delictiva, estafadora de viudas, cómplice de los poderosos, obra tartufa de la España cerril del beato escribá de Balaguer, hoy domina al Vaticano, Babilonia, Roma, en cuyo trono de San Pedro sienta sus puertas nalgas la gran puta. De todos modos, si el Testimonium Flavianum fuera auténtico y no una interpolación, ¿cómo explicarnos que Josefo, que le consagra a Herodes el Grande 34 capítulos de sus antigüedades, se olvide de inmediato de Cristo después de lo que ha dicho de él y solo lo vuelva a mencionar de paso en su fugaz referencia a su hermano Jacobo? Por lo demás, salvo en las dos interpolaciones de que hemos venido tratando, en las obras de Josefo no aparece la palabra Cristo, con que la Septuaginta traduce al griego unas 40 veces la palabra hebrea Mesías, que significa ungido. Es más, tampoco Mesías aparece en las obras de Josefo. Tal vez eso de que los judíos estaban esperando un Mesías sea puro cuento de cristianos. Mesías ya habían tenido muchos reyes ungidos. Hoy, de todas maneras, ya no necesitan Mesías que los salve, gracias a Dios, pues para eso tienen la bomba atómica. Israel valiente, Israel sufrido, ¿qué estás esperando para lanzarle una de esas aunque sea chiquita de Babilonia a Roma y acabas con la puta? ¿No te ha hecho pues sufrir tanto esta desgraciada durante 1800 años? ¿Y quién le contó a Josefo lo de las 1000 cosas maravillosas de Cristo y que resucitó al tercer día? ¿Acaso un tío? ¿O un abuelo? ¿O su papá, que según él mismo nos cuenta se llamaba Matatías? Porque él, Josefo, no pudo haber sido testigo presencial de las hazañas de Cristo dado que nació algo después de que nuestro Redentor muriera. ¿Y por qué no vuelve a hablar en su extenso libro de la tribu de los cristianos, si según dice continúa hasta la fecha, o sea hasta el año 93 en que escribe? La plaga de los cristianos, amigo mío Josefo, siempre ha ido en aumento. Hoy son más de 2.000 millones y con serias intenciones de expandirse a lo largo y ancho de la Vía Láctea y, no bien rebasada esta, por las galaxias circunvecinas. Espurio o auténtico, el testimonio de Flavio Josefo sobre Cristo no vale un comino. Y punto. Voy a probarle enseguida a la puta, de aperitivo, que Lucas no escribió los Hechos de los Apóstoles según me lo dice por boca de sus lacayos del Opus Dei de la Universidad de Navarra. Hay una frase de Juan Bautista que citan con ligeras variantes los Hechos de los Apóstoles y los 4 Evangelios. Si el evangelista Lucas fuera también 55 el autor de los Hechos de los Apóstoles, la frase en cuestión tendría que ser exactamente igual en este libro y en su Evangelio. Pero no hay tal. Lucas coincide con los 3 restantes evangelistas pese a que uno de ellos, Juan, proviene de una tradición muy distinta a la suya mucho más que con los Hechos. En las 5 citas que siguen pongo en griego entre paréntesis los sustantivos y verbos, que son las palabras que tienen peso semántico y que cuentan para efectos de una comparación. Dicen los Hechos 13:25. Cuando Juan Bautista estaba por terminar su carrera decía: ¿Quién pensáis que soy? No soy el que creéis, mirad que detrás de mí viene uno al que no soy digno de desatarle las sandalias de los pies. Y dice Lucas 3:16. Juan respondió diciéndoles a todos: Yo os bautizo palmeo con agua.
Pero viene el que es más fuerte que yo, a quien no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Obsérvese la diferencia tan grande entre estas dos versiones de las palabras textuales de Juan Bautista. Coinciden en el verbo venir, en el verbo desatar y en el sustantivo sandalias. Yen nada más. No coinciden en la palabra griega que expresa el adjetivo digno, que en los Hechos es a, y que en Lucas es a. Además a Lucas le falta la palabra pies, y a los Hechos les faltan las palabras correa y el comparativo de superioridad más fuerte. Pero sobre todo, a los Hechos les falta la contraposición esencial de que Juan bautiza con agua, siendo así que el que viene bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. En cambio, compárese a Lucas con las versiones de los otros dos evangelistas sinópticos y se verá cuántas son las coincidencias entre los tres. Dice Marcos 1, 7,8. Y predicaba diciendo: después de mí viene el que es más poderoso que yo, ante quien no soy digno de inclinarme para desatar la correa de sus sandalias. Yo os bautizo con agua, pero él os bautizará en el Espíritu Santo. Y dice Mateo 3, 11. Yo bautizo con agua para la conversión, pero el que viene después de mí es más poderoso que yo, que no soy digno ni de llevar sus sandalias. Él os bautizará en el Espíritu Santo y en el fuego. Las coincidencias de los tres evangelios sinópticos entre sí respecto a las palabras de Juan Bautista y sus diferencias en conjunto con la versión de los Hechos de los Apóstoles son innegables. Que las versiones de los tres evangelios sinópticos coincidan es explicable porque Mateo y Lucas proceden de Marcos. En cuanto al evangelio de Juan, que proviene de otra tradición, coincide con los sinópticos en hablar del bautizo, que tratándose de Juan Bautista es el punto esencial. Pero por otro lado coincide con los Hechos en usar el mismo adjetivo griego a, para expresar la palabra digno y no el a, que usan los tres sinópticos. He aquí la versión de Juan el evangelista. Juan Bautista les respondió: yo bautizo con agua, pero en medio de vosotros está uno que no conocéis. Él es el que viene después de mí, al que no soy digno de desatar la correa de las sandalias. En ninguno de los manuscritos más antiguos aparecen los Hechos de los Apóstoles unidos al Evangelio de Lucas. No tenían por qué estarlo, pues son dos engendros distintos debidos a distintos autores anónimos. Ya lo mejor no a dos sino a muchos. Eso sí, escritos ambos en la segunda mitad del siglo I. Después, en algún momento del siglo M, otro falsario anónimo los juntó agregándoles dos especies de prólogos de 4 versículos al Evangelio y 5 a los Hechos. En esos prologuitos el autor anónimo, hablando en primera persona, le destina el Evangelio a un distinguido Teófilo y los Hechos a un querido Teófilo. ¿El distinguido y el querido serán un solo Teófilo? ¿O dos Teófilos? La puta dice que uno solo. Yo digo que no sabemos. Y esa primera persona singular de los prologuitos, sin decir agua va, de inmediato en ambas obras se trueca en una tercera persona omnisciente, en otro Balzac de esos que saben qué le dijo el diablo a Cristo en la soledad del desierto. Y así por todo el Evangelio, pero no por todos los Hechos, pues 56 en el capítulo 16, versículo 11, y de nuevo sin decir agua va, el Balzac de tercera persona se convierte, como por la magia de Aladino, en un narrador de primera persona plural. Haciéndonos al mar fuimos desde Croade directamente a Samotracia. Y en adelante Balzac y Aladino van alternando. Debo decir que estas primeras personas, en singular o en plural, me tranquilizan. Lástima que esos narradores que se llaman yo y nosotros no tengan nombre. ¿Qué? ¿Todavía no existía el bautizo? Me habría gustado mucho que Lucas hubiera empezado su evangelio y los Hechos así. Yo, Lucas, que nunca miento, parado en mis dos patas sobre la tierra plana en torno a la cual gira el sol, le dedico este opúsculo o librito a Teófilo, mi amor, para que se empape de ciencia oculta. Así ya la cosa cambia y me da certeza. Que es lo único que pido: certeza, certeza, certeza para creer en mi Redentor. Teófilo quiere decir amado por Dios, y en los primeros siglos del cristianismo de estos hubo muchos. La puta se hace la que no sabe cuál de todos fue el Teófilo de Lucas, pero yo sí sé el sexto obispo de Antioquía, que escribió un tratado contra Marción y 3 libros ad autoricum que condenen la cronología del mundo hasta la muerte de Marco Aurelio en el 180, y que fue el primero en usar la palabra te-a, o Trinidad para la unión de las tres personas divinas en Dios, y en distinguir entre el logos te-a, et, y el logos p-f, la palabra interna o inmanente en Dios y la palabra emitida o proferida por Dios. ¿Qué menos para un personaje así que dedicarle 2 opusculitos? Pero claro, hay que aceptar primero que estos fueron escritos un siglo después de la destrucción del templo de Jerusalén y no unos años antes de esta, como pretende la puta que prefiere que el Teófilo de las dedicatorias sea un simple hijo de vecino y no semejante obispo. Para mí no hay problema en que el Teófilo de Lucas sea el obispo de Antioquía, porque estoy convencido de que los 4 evangelios y los Hechos de los Apóstoles fueron escritos por el año 180, que es cuando se mencionan por primera vez juntos. Los menciona juntos Ireneo de León CL30, C202 en su tratado Adversus Aereses 3 de noviembre de 2008, donde afirma: con la autoridad de todo un padre de la Iglesia, los evangelios no pueden ser más ni menos en número de los que son, pues hay 4 zonas del mundo en que vivimos y 4 vientos principales. Y habiéndose propagado la Iglesia por toda la tierra, siendo su fundamento el evangelio y teniendo el espíritu de la vida 4 pilares. 4 en forma pero sostenidos por un solo espíritu, y los querubines 4 caras y siendo cuadriformes las criaturas vivas, así el evangelio y la actividad del Señor son cuádruples y son 4 las alianzas generales pactadas con él: una por el arco iris cuando el diluvio de Noé, la segunda por el signo de la circuncisión cuando Abraham, la tercera cuando el otorgamiento de la ley a Moisés, y la cuarta el evangelio a través de nuestro Señor Jesucristo. Teófilo de Antioquía daba como razón el hecho de que Lázaro estuvo muerto solo 4 días.
San Cipriano por su parte aducía que eran 4 los ríos que regaban el paraíso. A todo lo cual, y como si fuera poco, en su prólogo al Evangelio de Marcos San Jerónimo agregó los animales de 4 patas y los 4 aros de las varas con que se cargaba el arca de la alianza. ¿Cómo no iba a desechar después el tercer concilio de Cartago los evangelios apócrifos mediando semejantes razones? Y con ellos de paso los muchos hechos y apocalipsis de su misma baja estofa. He aquí la lista de esos textos apócrifos que hacia el año 200 competían con los canónicos en estupideces y en sabiduría esotérica: el Evangelio de Pedro, el Evangelio de Matías, el Evangelio de Nicodemo, el Evangelio de Taciano, el Evangelio de Amonio, el Evangelio de Felipe, el Evangelio de Valentino, el Evangelio de María, el Evangelio de Tomás, el Evangelio de los hebreos, el Evangelio de los ebionitas, el Evangelio de los egipcios, el Evangelio apócrifo de Juan, el Evangelio apócrifo de Jacobo, el protoevangelio de Jacobo, el Evangelio del papiro Egerton II, el Evangelio de la infancia de 57 Tomás, el Evangelio de la verdad, la Epístola Apostolorum, la sabiduría de Jesucristo, el tratado de la resurrección, el descenso de Cristo a los infiernos, la Pistis Sofía, la Epístola Jacobi, el diálogo del Salvador, el tratado tripartito, los hechos de Pedro, los hechos de Tomás, los hechos de Andrés, los hechos de Juan, los hechos de Pablo, los hechos de Tadeo, los hechos de Píbalos, los hechos de los 12 apóstoles, los hechos de Pedro y Pablo, los hechos de Pablo y Tecla, el martirio de San Pedro, el Apocalipsis de Pedro, el Apocalipsis de Pablo, el primer Apocalipsis de Jacobo, el segundo Apocalipsis de Jacobo, el Apocalipsis de Adán. El protoevangelio de Jacobo, por ejemplo, nos informa que los padres de la Virgen María fueron Joaquín y Ana, que aquella se casó con José cuando éste ya era un hombre viejo y con hijos, y que una partera que estaba presente en el nacimiento de Jesús dio testimonio de su virginita sin parto. Y el Evangelio de Pedro, coincidiendo con el anterior, nos dice que los llamados hermanos de Jesús eran hijos de José con una primera esposa anterior a María. Por el Evangelio de Nicodemo 10:7 nos enteramos de que el buen ladrón se llamaba Dimas y el mal ladrón se llamaba Gestas. El martirio de San Pedro cuenta cómo crucificaron a este con la cabeza hacia abajo por su propio pedido. A los hechos de Poncio Pilato se refiere Justino Mártir en su primera Apología 35, donde después de mencionar la pasión y crucifixión de Jesús escribe, y que todo esto ocurrió lo pueden comprobar en los hechos de Poncio Pilatos. Y Tertuliano se refiere en 2 ocasiones a un informe que le hace Pilatos al emperador Tiberio hablándole de la injusta sentencia de muerte que él había emitido contra una persona inocente y divina, tras lo cual el emperador propone que se considere a Cristo entre los dioses de Roma, pero el Senado se rehúsa a complacerlo. Apologeticum 5. Los hechos de Pedro y Pablo cuentan el martirio de estos apóstoles en Roma. Los hechos de Juan mencionan la estadía de Juan en Éfeso. Los hechos de Pablo capítulo 3 nos describen al 13º apóstol y vio venir a Pablo, un hombre de poca estatura, calvo, patizambo, fuerte, cejijunto y de nariz algo ganchuda, lleno de encanto. A veces parecía un hombre, a veces un ángel. Los hechos de Tadeo traen la correspondencia entre Jesús y el rey Abgarus de Edesa, un par de documentos invaluables que el historiador Eusebio nos transcribe en su Historia Eclesiástica 1:13, tras informarnos que se los encontró en los archivos de Edesa y que los tradujo del siríaco al griego palabra por palabra. La carta de Abgarus empieza diciendo: Abgarus Uchama, el toparca, a Jesús que se ha aparecido como nuestro gracioso Salvador en la región de Jerusalén, saludos. Y he aquí la respuesta de Jesús, enviada con el mensajero Ananías: feliz tú que crees en mí sin haberme visto. Porque está escrito que los que me han visto no creerán en mí, y que los que no me han visto creerán y vivirán. En cuanto a tu pedido de que te visite, primero tengo que acabar aquí abajo todo lo que me encomendaron, tras lo cual debo subir de inmediato al que me envió. Cuando haya subido te enviaré uno de mis discípulos para que te cure de tu enfermedad y te dé vida a ti y a quienes están contigo. Y después dicen que Jesús no existió y que el obispo historiador Eusebio falsificó el Testimonium Flavianum. Empezando con Albert Schweitzer y siguiendo con Rudolf Bultmann, W. D. Davies, Ernst Käsemann, Ed Sanders y otras eminencias, se ha venido acumulando durante el siglo XX una vasta literatura sobre Pablo que ha terminado por sostener que Cristo fue un invento suyo. Pero yo pregunto, ¿y a Pablo quién lo inventó? Lo que sostengo es que Pablo inventó uno de los muchos Cristos que hubo en un comienzo, aunque no tenemos forma de decidir si el suyo fue el primero, sacándolo en su mayor parte de los mitos de Asia Menor, y que a Pablo lo inventó Marción, quien antes que nadie reunió en su apostólico 10 de las 14 epístolas a él atribuidas en el Nuevo Testamento, a saber, Gálatas, Corintios 1 y 2, Efesios, Colosenses, Filipenses, Tesalonicenses 1, Tesaloni 58, Censes 2, Filemón y Romanos. Las 7 primeras figuran en la copia más antigua de las epístolas de Pablo que se ha conservado, el papiro P46, también conocido como el Códice Chester Beatty, que trae asimismo la epístola a los hebreos y que ha sido fechado hacia el año 200. De las 104 hojas originales de este papiro solo han quedado 86, por lo que bien pudiera haber estado Tesalonicenses 2 en las hojas perdidas. Antes de Marción hay ecos no citas de las epístolas de Pablo en los 3 primeros padres apostólicos: Ignacio de Antioquía, Clemente de Roma y Policarpo de Esmima, pero no en los 2 siguientes, Papías y Justino. Puesto que no se trata de citas explícitas, podemos pensar que las coincidencias de los 3 primeros padres apostólicos con Pablo se deban a que los 4 están tomando ideas de un fondo común. De suerte que el ente Pablo, entendido como un conjunto de epístolas reunidas bajo ese nombre, solo empieza a circular por el mundo con Marción. Así como nadie ha escrito yo conocí a Cristo, tampoco nadie ha escrito yo conocí a Pablo. A Marción en cambio sí lo conoció alguien. Ireneo cuenta en su Adversus Aereses 3 de marzo de 2004. Que Policarpo se encontró a Marción en una ocasión y que a la pregunta de este ¿no me reconoces?,
El santo obispo de Esmirna le contestó: claro que te reconozco. Eres el primogénito de Satanás. Marción, que era dueño de un barco y rico y no un limosnero de alma como la puta que dicho sea de paso inició su manía de excomulgar con él en el año 144, se anticipó en casi 2 siglos y medio al tercer concilio de Cartago y estableció por primera vez un Nuevo Testamento, escrito en griego y que constaba de 3 partes: el Apostolicon, un evangelio y una antítesis. El Apostolicon estaba constituido por las 10 epístolas de Pablo arriba mencionadas, que nos han quedado. El Evangelio, que no ha quedado, era según Tertuliano el de Lucas expurgado de cuanto este tiene que ver con el Antiguo Testamento, pero nada nos impide pensar que hubiera sido al revés, que Lucas se apropió del Evangelio de Marción y lo amplió judaizándolo. Y la antítesis era un texto de repudio al Antiguo Testamento y al rabioso y feo Dios de los judíos, el genocida Yahvé. Aunque el Evangelio de Marción no ha quedado, lo podemos reconstruir gracias al cuarto de los 5 libros del farragoso Tratado Adversus Mardonem que escribió en latín Tertuliano CL 60, C 220 contra él tratando de refutarlo. En este cuarto libro Tertuliano va comparando pasaje por pasaje el Evangelio de Lucas con el Evangelio de Marción, pretendiendo que este es una corrupción de aquel. Pero Tertuliano, que fue el primero de los padres de la Iglesia latinos, escribe más de medio siglo después de Marción, y resulta que es justamente en este lapso de tiempo cuando aparecieron Lucas y demás evangelistas canónicos. Marción bien pudo ser el primero y Lucas vino después. Si así fuera, habría que reconsiderar entonces desde el comienzo el problema de los evangelios sinópticos, que en vez de 3 serían 4: Mateo, Marcos, Lucas y Marción. En fin, lo que haya sido, de las 14 epístolas que el tercer concilio de Cartago le atribuyó a Pablo e incorporó en el Nuevo Testamento, 10 eran las del Apostolicon del hereje excomulgado Marción. Sin él acaso se hubieran perdido estos escritos sagrados, inspirados por Dios, y así de los 3 Cristos que hoy explota la puta habiéndose esfumado el de Pablo solo le quedarían 2: el de los evangelios sinópticos y el del Evangelio de Juan. Ahora bien, la autenticidad de las epístolas paulinas se ha ido poniendo en entredicho en los últimos siglos, y si de las 14 hoy quedan 8 que los eruditos consideren genuinas son muchas, y eso quitándoles aquí y allá las interpolaciones fraudulentas y las glosas inocentes puestas al margen que, al igual que se cree que ha ocurrido en todos los escritos bíblicos, acabaron por incorporarse al texto como si siempre hubieran sido parte suya. Ya en la primera mitad del siglo M Orígenes había puesto en duda la autenticidad de la epístola a los hebreos, pese a lo cual fue incluida en el canon. Pero lo más grave es que de las 6 epístolas de Pablo hoy consideradas pseudo 59 epigráficas o espurias, 2 vienen del Apostolicon de Marción, Efesios y Colosenses. ¿No se las habrá atribuido Marción equivocadamente a Pablo? ¿O no las habrá inventado, junto con las demás de su Apostolicon, tratándose de la patraña de Cristo? Para mí herejes y ortodoxos todos son unos. Si los 3 evangelios sinópticos proceden del de Marción, eso no significa que este, por más desjudaizado que esté, no sea tan falso como los otros. Son falsos los 4. Y falso el de Juan y falsos todos los apócrifos. Todo lo de Cristo es falso. Cristo no existió. Es puro cuento. ¿Y Pablo? ¿Pablo sí existió? A lo mejor sí existió un Pablo de nariz ganchuda que escribió una epístola, y a quien el naviero hereje Marción después le atribuyó otras 9, tomadas de aquí y de allá, o bien dictadas en la alta noche por su musa. Total, además de reprimido sexual y malo. Pablo es una entelequia bellaca y absurda. En Romanos 3:28 dice: afirmamos por lo tanto que el hombre se justifica por la fe con independencia a las obras que manda la ley, con lo cual está de acuerdo Lutero, para quien basta la fe. Y en 1 Corintios 3:8 dice: cada uno recibirá su recompensa según su trabajo, con lo cual no está de acuerdo Lutero, para quien salen sobrando las obras. En Gálatas 3:28 dice: ya no hay diferencia entre judío y griego, ni entre esclavo y libre, ni entre varón y mujer, ya que todos vosotros sois uno solo en Cristo Jesús. Con lo cual miente este misógino esclavista y emprueba las citas que siguen. En 1 Timoteo 2:11 dice: la mujer, que aprenda con sosiego y con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que suplante la autoridad del varón, porque Adán fue formado primero y Eva después. Además, Adán no fue engañado, pero la mujer, al dejarse engañar, incurrió en pecado. Esto es misoginia de pura cepa. Y en 1 Timoteo 6:1-2 dice: los que están bajo el yugo de la servidumbre consideren a sus amos como dignos de todo honor. Los siervos de amos creyentes no han de tener a estos en menos por ser hermanos, sino al contrario, han de servirles con más empeño, puesto que son creyentes y amados los que reciben sus servicios. Y en Tito 2:9: los siervos, que sean sumisos a sus amos en todo, procurando ser complacientes sin replicarles. Que no los engañen, sino que den muestras de la más completa fidelidad en todo, para que hagan honor a la doctrina de Dios nuestro Salvador. Y en 1 Corintios 7:21: fuiste llamado siendo siervo. No te preocupes. Y aunque puedas hacerte libre, aprovecha más bien tu condición. Lo cual es la más descarada aprobación de la esclavitud, el cristianismo puesto al servicio de los amos y los poderosos, que es como ha funcionado siempre la puta, hasta que, viendo que era imparable el triunfo de los movimientos igualitarios y libertarios que siguieron a la Revolución Francesa, se cambió de bando. Ahora desempolva viejas encíclicas en que condenaba la esclavitud y amenazaba a los negreros con la excomunión. Pues se quedaron sus buenas intenciones en palabras. Ni a uno solo excomulgó esta ramera. Así, por ejemplo, la bula Sicut Dudum de Eugenio IV del año 1435 que dice: incurrirán en esta sentencia de excomunión los que capturen o vendan o sometan a la esclavitud, servitud y subiceré a los residentes de las Islas Canarias bautizados os den canarios bautízalos, o a los que están buscando libremente el bautismo aut ad baptismum voluntario venientes.
Juro por Dios que me ven y oye que ni uno solo de los canarios bautizados se hizo bautizar por su gusto y que ninguno estaba buscando libremente el bautizo y que Eugenio IV no excomulgó ni a uno solo de los esclavistas. Mahler sí se hizo bautizar voluntariamente pero para que le dieran la dirección de la ópera de Viena. Y qué bueno porque qué gran músico. A mí Mahler me ha dado 1000 satisfacciones. Cristo ni una. De este Eugenio IV de soltera Gabriele Condulmaro ya dijimos que era sobrino de Papa y tío de Papa y citamos su bula antijudía Dudum ad nostram audientiam. Se nos pasó decir que cuando el emperador bizantino Juan Paleólogo, forzado por una inminente invasión turca, hubo de aceptar la unión de las iglesias latina y griega que duró lo que se senta un matrimonio de maricas en un dark room de baño turco, nuestro Eugenio lo obligó a reconocer la primacía papal, la existencia del purgatorio, la legitimidad del uso de panacimo en la Eucaristía y la legitimidad del uso del filioque en el credo. Cuánta píldora amarga le hicieron tragar al pobre Paleólogo. Los españoles habían conquistado las Islas Canarias en 1404. Cuando se encaminaba el siglo a su final, el 11 de agosto de 1492 Alejandro VI subió al trono y América fue descubierta 2 meses después. Entonces este santo padre que tanto quiso a sus hijos promulgó la bula intercalera por la que, puesto que eran las intenciones de los reyes católicos de España Fernando e Isabel llevar la fe a esas tierras, islas y gentes, el Papa, como vicario de Cristo, les da dominio sobre todas las tierras que haya 300 millas al oeste de las Azores, confiado en que ellos cumplirán su palabra de enviar hombres buenos y sabios a conducir a esos pueblos a la fe. Como se quejaran los portugueses, entonces Alejandro VI modificó la bula con el Tratado de Tordesillas y le dio lo que hoy es Brasil al rey Manuel de Portugal pero, según le expresaba poco después en la carta papal Ineffabilis et summi patris, siempre y cuando algunas ciudades, campos, tierras, lugares o dominios de la gente sin fe hayan querido someterse a vos, páganos tributo y reconoceros como sus soberanos y forsan contingere taliquas civitates, castra, terra sed loca seu dominio infidelium ditionitua subgici, seu tributum solvere, ecteinerum dominum cognoscere belle, que papa tan justo. Si los indios no quisieran someterse ni pagar tributo ni reconocer al rey Manuel como su soberano, entonces el Santo Padre no le estaba dando dominio sobre ellos. En Brasil hubo esclavitud hasta 1888. Armados de mosquetes y bendecidos por los frailes, los generosos conquistadores españoles y portugueses, que solo buscaban propagar la fe de Cristo y nada de oro pues despreciaban el vil metal, sojuzgaron y expoliaron a los pueblos indígenas del Nuevo Mundo, destruyeron sus civilizaciones y con las piedras de sus pirámides levantaron iglesias y palacios. Entonces un fraile dominico, Fray Bartolomé de las Casas, alzó su voz para condenar el genocidio, y como siempre sucede con estos cristolocos o nazarines que brotan por arte de magia de la tierra como en las novelas de Benito Pérez Galdós, a los males que había se vinieron a sumar males mayores. Se desató entonces en África la caza de negros para traerlos de esclavos a América y reemplazar a los indios. A América le habían seguido las Filipinas, así llamadas en honor a Felipe II, el más católico de los reyes, y conquistadas a partir de 1521 por España, la criada mayor y la esbirra más fervorosa de la puta de Babilonia. También allá se instalaron a salvar almas. ¡Qué empeño el de la puta de querer salvar! Yo no quiero que me salven de nada, me quiero morir en paz en la impenitencia final, lo más lejos posible de la puta y sus desgracias. En 1639 Urbano VIII, el bondadoso Maceo Barberini que tanto favorecía a sus parientes y que casi quema de Galileo por insumiso, promulgó la bula antiesclavista Comisum Nobis, dirigida a su amado hijo el recolector general de deudas de la Cámara Apostólica de Portugal, y que empieza: confiádonos el más alto cargo apostólico por el Señor, se nos manda que la salvación de todos no nos sea ajena, y no solo la de los creyentes cristianos sino también la de los que todavía están por fuera del seno de la Iglesia en la oscuridad de la superstición nativa Comisum Nobis ad domino supremi apostolatus officii ministerium postulatud nullius hominis salute macula nostra alienam ducentes, non solum in Christi fideles, sedetia mimeros qui aduc in ecnica e superstitionis tenebris ex gremio exerciae versantur. Y pasa a prohibir que los indios de Paraguay, Brasil y el Río de la Plata sean reducidos a la esclavitud, vendidos, comprados, permutados, regalados, separados de sus mujeres e hijos, despojados de sus cosas y bienes, llevados a otros lugares, privados de la libertad y mantenidos en servidumbre, so pena de excomunión latae sententiae. ¿Cuántos excomulgó Barberini latae sententiae por esclavistas y encomenderos? Que me lo diga a la puta. A las hipócritas bulas antiesclavistas se les vinieron a sumar las solapadas instrucciones, instructii de la Congregación del Santo Oficio, con que a partir de mediados del siglo XX se empezó a expresar el magisterio de la puta frente al nuevo fenómeno de la caza y el tráfico de negros y nativos silvestres del continente africano. Digo nuevo pero para los cristianos que por esas fechas entraban en el negocio, no para los negreros mahometanos que desde el siglo VI se dedicaban al infame comercio, como devotos seguidores que son del monstruo Mahoma que fundó un imperio basado en la esclavización de pueblos. He aquí unas palabras muy dicientes de la instrucción número 1293 de la Sacra Congregación del Santo Oficio, fechada el 20 de junio de 1866, en pleno pontificado del Papa Infalible Pío IX, y escrita en respuesta a una serie de preguntas del reverendo padre William Masaya, vicario apostólico ante la tribu de Gaya, en Etiopía. Aunque los pontífices romanos no han dejado nada sin tratar respecto a que la esclavitud sea abolida por doquiera entre las naciones, y aunque gracias a ellos ya no hay esclavos en varios pueblos cristianos desde hace varios siglos a pluribus saepulis nullia put plurimas christianorum gente servia beantur,
sin embargo la esclavitud misma, considerada en sí y en términos absolutos, en modo alguno repugna a la ley natural y divina tamen servitus ipsa per se et absoluto considera iuri naturali et divino minime repugnant, y puede haber muchas justificaciones para la esclavitud como se puede ver consultando los teólogos e intérpretes aprobados del canon sagrado plures que adese posuntiusti servitutis titulicus videre est apud probatos teólogos sacrorum que cononum interpretes. Porque el dominio que tiene un amo respecto a un esclavo no se debe entender más que como el perpetuo derecho de disponer aquel, para su provecho, del trabajo del siervo, siendo legítimo que una persona le ofrezca dicho dominio a otra dominium enimium, quod dominorum servum competir non aliudes e intelligitur quam ius perpetuum de servio peris improprium commodum disponendi, quas quidem homini abomine praestar y fas est. De esto se sigue que no repugna a la ley natural y divina que un esclavo sea vendido, comprado, cambiado o regalado, en tanto esta venta o compra o cambio o regalo se observen las condiciones que aquellos autores aprobados ampliamente siguen y explican in de autem consequitur iuri naturali et divino non repugnare quod servus vendatur, ematur, commutetur, donetur, modo in hac venditione, emptione, commutatione, donatione, debitae conditiones accurate serventur quas itirem probati autores late persecuntur et explicant. Y esta joya, que viene casi al final, no es fácil contestar las preguntas 17 y 18. Usualmente los esclavos que han sido reducidos a la esclavitud injustamente tienen derecho a huir, pero no los esclavos que estén bajo una esclavitud justa servicius tam subeant servitutem, salvo que el amo los quiera inducir a algún pecado o sean tratados inhumanamente, a puta malnacida y rezandera, ¿hasta cuándo vas a abusar de nuestra paciencia? Estás más que pasada de que te tiren una bomba atómica. Por lo demás, ese repudio hipócrita de la esclavitud por parte de la puta salía sobrando. ¿Cuándo dijo Cristo una sola palabra para condenarla? Y sin embargo sus estúpidas parábolas están llenas de amos y esclavos. Llamó a 10 esclavos suyos, les dio 10 minas y les dijo, etc. Lucas 19:13. Los esclavos del amo vinieron a decirle: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Mateo 13:27. Y que no se me diga que estamos hablando de criados. Esclavo en griego es de, y criado es te. Como en Lucas 16:13 ningún criado te puede servir a dos señores. Cristo no condenó la esclavitud como tampoco condenó la poligamia o más exactamente la poliginia, que es la condición de un hombre con muchas esposas. Entonces 62 El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al novio. Mateo 25:1. ¿Cómo? ¿Un hombre con 10 esposas vírgenes? Eso no es cristianismo, es vulgar mahometismo. Mahoma era un putañero, Cristo no, era loco. 5 de esas 10 vírgenes son prudentes, las otras 5 son necias. Las prudentes acaban acostándose con el novio, entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta, ese di que es el reino de los cielos. Y el que no tuvo nunca una palabra de reproche ante la esclavitud jamás la tuvo tampoco de amor para los animales. Ni los vio. Estaba próxima la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados ante sus mesas. Y haciendo un látigo de cuerdas los echó a todos del templo junto con las ovejas y los bueyes, volcó las mesas de los cambistas regando las monedas por el suelo, y a los que vendían palomas les dijo: Sacad de aquí esto, no convirtáis la casa de mi padre en un mercado. Juan 2:13-16. ¿No le indigna que estén vendiendo a unos pobres animales para que los sacrifiquen enseguida adentro los sacerdotes esbirros de Yahvé, en el infame templo judío que desde siempre fue no un inocente mercado sino un lugar de sangre, un matadero? No, eso no le preocupaba. De aquí que este loco, como Castro y como Lenin, era de los que insultaban con nombres de animales raza de víboras. ¿Cómo podéis decir cosas buenas siendo malos? Mateo 12:34. Serpientes, raza de víboras. ¿Cómo podréis escapar de la condenación del infierno? Mateo 23:33. En ese momento vinieron unos fariseos a avisarle: vete porque Herodes te quiere matar. Y él les contestó: id a decirle a ese zorro que yo expulso demonios y hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día acabó. Lucas 13:31-32, el Hijo de Dios llamando a los demás serpientes y zorros. ¡Qué indignidad! Y en la región de los Gadarenos a los demonios que expulsa de unos endemoniados los hace entrar en una piara de cerdos que va a despeñarse en el mar. Mateo 8:28-34, qué insensibilidad ante su otro prójimo que nunca vio, los pobres animales. No deis las cosas santas a los perros ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen y volviéndose os despedacen. Mateo 7:6. Ya hice matar mis terneros y reses cebadas y todo está a punto para el banquete. Mateo 22:4. Y le dijo a la mujer: deja que coman primero tus hijos porque no está bien tomar su pan para echárselo a los perros. Y ella le respondió: también los perros comen debajo de la mesa las migajas que dejan caer los hijos. Marcos 7:27-28, qué lección la que le da esa mujer al maestro de los maestros, al paradigma de lo humano. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Lucas 12:24. Traed el ternero cebado y matadlo, vamos a celebrar con un banquete. Lucas 15:23, pobres animales. Ni una palabra de compasión para ellos. A Cristo loco no le dio el alma para compadecerlos. Y pretenden que este alcahueta de carnívoros sea el paradigma de lo humano. Buscaba la travestida Wojtyla antes de morirse que se incluyera la expresión civilización cristiana en la Constitución Europea. ¿Cómo va a ser civilización esa barbarie bimilenaria? Y si no quería que los mercaderes se ganaran la vida comerciando, ¿por qué no le pidió a su padre que los hiciera ricos? ¿No era acaso el Todopoderoso? ¿Y para qué necesitaba su padre de sacrificios de animales?
¿Y quién exactamente era su padre? ¿Era acaso Yahvé el rabioso de quien una y otra vez repite el Levítico que se apaciguaba con el olor a carne asada? Pero por más que busco en la Biblia hebrea, Yahvé no tiene ningún hijo. Traicionando el texto hebreo, donde este dice Jehová o Yahvé o Elohim, la Septuaginta traduce el Señor. ¿Cuál Señor? Señores hay muchos, Dios es uno solo. ¿Y qué es esa necedad de que el Yahvé de la Biblia hebrea tenga que mandar a su hijo en el Nuevo Testamento? ¿Y qué necesidad hay de que después este hijo, ya muerto y resucitado, les anuncie a sus discípulos que, puesto que ya se va definitivamente y no vuelve hasta el fin del mundo, entonces mientras tanto les va a mandar al Paráclito o Espíritu Santo? 63 Cuando venga el Paráclito que os enviaré de parte del Padre, y que es el Espíritu de la verdad porque procede del Padre, él dará testimonio de mí. Juan 15:26. Os conviene que me vaya, pues si no me voy, el Paráclito no vendrá a vosotros. En cambio si me voy os lo enviaré. Juan 16:7, que es esta mandadera de gente. Si el Padre hizo mal el mundo, que lo arregle él solo sin tener que andar recurriendo a esas otras dos inútiles personas. En Juan 8:59 leemos: entonces los judíos tomaron piedras para tirárselas, pero Jesús huyó del templo y se escondió. ¿Cómo nos va a salvar un hijo tan cobarde? Con razón se dejó crucificar. Con razón lo insultaba todo el mundo cuando lo colgaron de dos maderos en el Gólgota. Los que pasaban lo injuriaban diciéndole: sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. También los príncipes de los sacerdotes se burlaban a una con los escribas y los ancianos. Y hasta los ladrones que habían crucificado con él lo insultaban. Mateo 27:39, 44. Y lo mismo cuentan Marcos en 15:29, 32 y Lucas en 23:35, 43. Pero Lucas con una diferencia respecto a los otros dos, que aunque uno de los ladrones se burlaba de Jesús, el otro creía en él y le decía: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús le respondió: en verdad te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se burlaban de Jesús los dos ladrones como dicen Mateo y Marcos, o solo uno como dice Lucas? Carajo. ¿Es que el Padre no era capaz de dictarles una versión coherente a los biógrafos de su Hijo? ¿Y por qué nos dice el credo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo su único Hijo? Pero el Padre nuestro que está en Mateo 6:9 dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Nuestro es de muchos, no de uno solo. Entonces una de dos: o miente el Padre nuestro, o miente el credo. Yo digo que miente el credo. Jesucristo no me unigénito. El Padre, como Mahoma, tuvo muchos hijos, yo entre ellos, y si se me antoja pedirle a mi papá las 5 vírgenes necias y las 5 vírgenes sabias, se las pido. Los sacramentos de nuestra Santa Madre Iglesia son 7: bautismo, confirmación, penitencia, comunión, extrema unción, sacerdocio y matrimonio. Los enemigos del alma son 3: el mundo, el demonio y la carne. Las virtudes teologales son 3: fe, esperanza y caridad. Las virtudes cardinales son 4: prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Las potencias del alma son 3: memoria, entendimiento y voluntad. Los dones del Espíritu Santo son 7: sabiduría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. Pero yo a Dios no le temo porque es mi papá y es bueno, y el entendimiento también es una potencia del alma. Las postrimerías del hombre son 4: muerte, juicio, infierno y gloria. ¿Y las 11.000 vírgenes, cuántas son? Son 11.000 y las quiero todas para mí junto con las 5 vírgenes necias y las 5 vírgenes sabias y los hermanitos de todas ellas. Pero menores de 15 años, ¿eh? Porque demás son viejos, y el viejo no tiene más función que la de servir de pasto a los gusanos. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Marcos 4:25, ¿cómo se le puede quitar al que no tiene? ¿Y qué era el cuento ese de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de Dios? Mateo 19:24. Y si tu mano te escandaliza, córtatela. Y si tu pie te escandaliza, córtatelo. Y si tu ojo te escandaliza, sácate lo que más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que será arrojado con los 2 ojos al infierno. Marcos 9:42, 47, pero ¿cómo pueden escandalizar una mano y un pie? Y si son los 2 ojos los que lo escandalizan a uno, ¿qué hace uno? Se los saca a ambos. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Lucas 11:23, frase digna del criminal Mahoma. Fuego he venido a traer a la tierra, y ¿qué quiero sino que arda? Se dividirán el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Lucas 12:49, 53. Si alguno viene 64 a mí y no odia a su padre y a su madre y a la esposa y a los hijos y a los hermanos y a las hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26. Yo he venido a este mundo para un juicio, para que los que no ven vean, y para que los que ven se queden ciegos. Juan 9:39, pero ¿qué dice este loco rabioso? Con razón cuenta Marcos en 3:21, 22 que al enterarse sus parientes salieron a contenerlo porque la gente decía que había perdido el juicio. Y unos maestros de la ley que habían bajado de Jerusalén decían: tire a Belzebul adentro y con su ayuda expulsa a los demonios. Gen 3:31, 35. Entonces llegaron su madre y sus hermanos, y quedándose afuera mandaron a llamarlo. Había una multitud sentada a su alrededor y le dieron el recado: mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas están afuera y te buscan. Y él les respondió: ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor añadió: estos son mi madre y mis hermanos. Porque el que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y cuenta Juan en 7:3, 5.
Entonces le dijeron sus hermanos: no te quedes aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque el que quiere ser conocido no hace nada a escondidas. Muéstrate al mundo. Ni siquiera sus hermanos creían en él. Y en 7, 19, 20. ¿Por qué querréis matarme? Y le respondió la multitud: estás endemoniado. ¿Quién te quiere matar? ¡Qué loco rabioso y grosero! No respetaba ni a su propia madre y la dejaba afuera esperando. Y repito su grosera respuesta en las bodas de Cana a la pobre cuando ésta le informa que se acabó el vino: mujer, ¿qué te va a ti y a mí? Juan 2, 4, y después vienen los televangelistas gringos a hablarnos de Family Values contra Billy Graham, Oral Roberts, Henry Falwell, Jimmy Swaggart, Rex Humbard, Jim Baker, Robert Schuller, Pat Robertson, George W. Bush. ¿A cuál más rico, a cuál más hipócrita, a cuál más falso? Sepulcros blanqueados, serpientes, raza de víboras. Hoy por hoy hay 250 sectas protestantes que compiten con la puta de Babilonia a ver cuál amontona más dinero y salva más almas. No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolirlos sino a darles su plenitud. En verdad os digo que mientras duren el cielo y la tierra no pasará una iota o un trazo de una letra de la ley hasta que todo se cumpla. Así que el que quebrante uno solo de sus mandamientos, aun el mínimo, o enseña a los hombres a quebrantarlos, será el más pequeño en el reino de los cielos. Mateo 5, 17, 19. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra que caiga un solo trazo de una letra de la ley. Lucas 16, 17. Estas son palabras de Cristo. Pues he aquí lo que no abolió de la ley y los profetas: la esclavitud, los sacrificios de animales, la quema de brujas, la lapidación de mujeres adúlteras, de blasfemos y de niños rebeldes, la circuncisión, la poligamia. Saca al blasfemo del campamento y que muera apedreado. Levítico 24, 13, 16. Los que adoren a otros dioses o al sol, la luna o todo el ejército del cielo, morirán lapidados. Deuteronomio 17, 2, 5. Todo hombre o mujer que llame a los espíritus o practique la adivinación morirá apedreado. Levítico 20, 27. A los hechiceros no los dejaréis con vida. Éxodo 22, 17. Si alguien tiene un hijo rebelde que no obedece ni escucha cuando lo corrigen, lo sacarán de la ciudad y todo el pueblo lo apedreará hasta que muera. Deuteronomio 21, 18, 21. Si una joven se casa sin ser virgen, morirá apedreada. Deuteronomio 22, 20, 21. Si un profeta pretende hablar en mi nombre sin que yo se lo haya mandado, o si habla en nombre de otros dioses, morirá. Deuteronomio 18, 20. Al que ofrezca sacrificios a otros dioses fuera de Yahvé lo mataréis. Éxodo 22, 19. Si un hombre yace con otro, los dos morirán. Levítico 20, 13. Si un hombre toma a una mujer y a la madre de la mujer, se les quemará a los tres. Levítico 20, 14. Si un hombre yace con su hermana, hija de su padre o de su madre, y ve su desnudez y ella la de él, serán exterminados en presencia de todo el pueblo. Levítico 20, 17. Si un hombre yace con una mujer durante su menstruación y descubre su desnudez, ambos 65 serán borrados de en medio de su pueblo. Levítico 20, 18. Si alguno comete adulterio con la mujer de su prójimo, morirán los dos, el adúltero y la adúltera. Levítico 20, 10. Si se sorprende a un hombre acostado con una mujer casada, ambos morirán. Deuteronomio 22, 22. Si alguno yace con la mujer de su padre, morirán los dos. Levítico 20, 11. Si un hombre yace con su nuera, los dos morirán. Levítico 20, 12. Si la hija de un sacerdote se prostituye, será quemada viva. Levítico 21, 9. El que le pegue a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21, 15. El que maldiga a su padre o a su madre morirá. Éxodo 21, 17 y Levítico 20, 9. El que no obedezca al sacerdote ni al juez morirá. Deuteronomio 17, 12. Ningún varón que tenga un defecto presentará las ofrendas, ya sea ciego o cojo, desfigurado o desproporcionado, enano o bisojo, sarnoso o tinoso, o jorobado, o con un pie o una mano quebrados o con los testículos aplastados. Levítico 21, 18. El que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado no será admitido en la asamblea de Yahvé. Tampoco el mestizo hasta la 10ª generación. Deuteronomio 23, 1, 2. Si compras un esclavo hebreo, te servirá 6 años. Éxodo 21, 2. Si un hombre vende a su hija como esclava, ésta no recuperará su libertad como cualquier esclavo. Éxodo 21, 7. Si un hombre hiere a su esclavo o a su esclava con un palo y los mata, será reo de crimen. Pero si sobreviven 1 o 2 días no se le culpará porque le pertenecían. Éxodo 21, 20. Si un hombre hiere a su esclavo en un ojo dejándolo tuerto, le dará la libertad a cambio del ojo que le sacó. Éxodo 21, 26. Si un esclavo está contento contigo, tomarás un punzón y le horadarás la oreja y te servirá para siempre. Y lo mismo le harás a tu esclava. No te duela darle la libertad, pues te sirvió 6 años por la mitad del costo de un jornalero. Deuteronomio 15, 16, 18. No le devolverás a su amo el esclavo que haya huido y se haya acogido a ti. Se quedará contigo en tu casa. Deuteronomio 23, 15, 16. Si una muchacha virgen está prometida a un hombre y otro se la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, entonces los sacaréis a ambos a la puerta de la ciudad y los apedrearéis hasta que mueran, la joven porque no pidió ayuda, y el hombre porque deshonró a la mujer de su prójimo. Deuteronomio 22, 23, 24. El que toque un cadáver y no se purifique debe ser eliminado de Israel. Números 19, 11, 13. Si alguno toma una mujer y se casa con ella pero después no le gusta porque le encuentra algún defecto, le escribirá entonces una carta de divorcio y se la entregará antes de despedirla de su casa. Deuteronomio 24, 1.
Y la orgía de sangre e infamias contra los animales del Levítico, el manual de los carniceros, el libro más vil que se haya escrito, tampoco esas las condenó. Cuando alguno de entre vosotros me haga una ofrenda de animales, le ordena Yahvé a Moisés en el capítulo 1 del Levítico, podrá ser de ganado mayor o menor. Degollarán el novillo delante de mí y los sacerdotes hijos de Aarón ofrecerán su sangre rogándola sobre el altar que está a la entrada del tabernáculo. Entonces desollarán a la víctima y la despedazarán, lavarán con agua las entrañas y las patas, pondrán leña sobre el altar. Acomodarán los trozos, la cabeza y los intestinos sobre la leña, encenderán el fuego y el sacerdote lo quemará todo en el altar. Así es el holocausto o sacrificio por el fuego, cuyo suave olor apacigua a Yahvé. Si alguien me ofrece ganado menor de corderos o cabras, que sean también animales sin defecto, los degollarán en el lado norte del altar, rociarán su sangre en torno y luego los despedazarán en porciones. Si el holocausto es de aves, que sean tórtolas o pichones, el sacerdote les retorcerá la cabeza y las quemará sobre el altar rociando antes con su sangre la pared. Les quitará el buche y las plumas y los arrojará en el lugar de las cenizas en el costado oriental del altar. Este es el holocausto o sacrificio por el fuego, cuyo suave olor apacigua a Yahvé. Y esta fórmula inicua, cuyo suave olor apacigua a Yahvé, se repite una y otra vez como en un responso fúnebre y monstruoso en la letanía de los sacrificios de holocausto, de comunión, por el pecado, por la malicia y por todos los delitos del hombre, en que van cayendo de Goya 66 das cabras, novillos, tórtolas, pichones, ovejas, corderos, carneros. Así que también Yahvé tiene el sentido del olfato. Con razón dice en Génesis empezando la Biblia que Yahvé hizo al hombre a su imagen y semejanza, se comerá también Yahvé a los animales que le sacrifican y los excretará como el hombre. Y uno que vino a sancionar esta sarta de ridiculeces e infamias hoy es el paradigma de lo humano, el modelo para 2000 millones, el hombre incomparable, una persona sublime, la piedra angular de la humanidad, como lo calificaba Renan en su ditirámbica vida de Jesús, un libro paradójico que en su tiempo escandalizó a muchos porque negaba la divinidad de Cristo, con lo que estoy de acuerdo pues Dios no existe y si existe no tiene por qué tener hijos, pero no su historicidad, con lo que me escandaliza a mí. Con maromas de jesuita, o tal vez con un simple acto de fe para los que había sido educado, este prófugo del seminario metido a racionalista resolvió que los evangelios eran historia pura y verdadera y no leyenda, invento, cuento, y basándose en ellos escribió su empalagosa vida de Jesús pretendiendo que era su biografía. De esa obra imbécil voy a citar dos frases del final porque todavía hoy, habiendo llegado el hombre a la luna, sirven para resumir la opinión de una humanidad atolondrada y necia que cree a pie juntillas las peores estupideces y habla sin razonar ni saber, pero cualesquiera que sean los fenómenos inesperados del futuro, Jesús no será superado. En él se ha condensado cuanto hay de bueno y elevado en nuestra naturaleza. Y esta hipérbole encomiástica, el disparatado final, todos los siglos proclamarán que entre los hijos de los hombres no ha nacido uno más grande que Jesús, qué esperanzas si así fuera. Pero no hay tal. Jesús no existió. Ni en cuerpo y alma según pretenden los evangelistas, ni como espíritu no encarnado según la tesis de los docetistas. Y Cristos hubo muchos. En cuanto al nuestro, el de los evangelios, el de la puta, es obra de la imaginación mítica de los pueblos mediterráneos de hace 2000 años que lo fraguaron juntando a Atis, Mitra, Osiris, Krishna, Buda, Zoroastro y Dioniso en el engendro que hoy padecemos. En manos de la puta este buen hombre ha detenido todo progreso espiritual y moral de media humanidad. Y para desgracia nuestra y de los animales, como si con sus necedades no bastara, 570 años después de su presunto nacimiento nos cayó la peste de Mahoma, el taimado, el lujurioso, el sanguinario, un bellaco de calibre mayor infinitamente más dañino que 20 Cristos, y ese sí hijo de mujer y no de la mente obnubilada de los llamados cristianos, esas sectas heterogéneas de fanáticos de los tiempos de Tito y Domiciano, de Trajano y Adriano, de Marco Aurelio y Cómodo, que fueron brotando aquí y allá, como hongos en el excremento de las vacas, por los 4 puntos cardinales del Imperio Romano, con el que acabaron. Hacia el año 180 a fines del reinado del emperador Adriano o comienzos del Decómodo el filósofo pagano Celso escribió en griego la palabra verdadera, que se perdió, pero que constituye la primera refutación del cristianismo y una de las más devastadoras diatribas de todos los tiempos contra esta religión o plaga, a juzgar por lo que nos conservó de ella Orígenes CL 85, C 254 en su réplica en 8 libros contra Celso, escrita también en griego, en el año 248, con que intentó rebatirla. Entre hereje y padre de la Iglesia, Orígenes nos ha hecho un bien tan grande conservándonos a Celso como el que le debemos a Macarius Magnes por conservarnos en su Apocriticus pasajes del libro de Porfirio C 232, C 305 contra los cristianos, que la puta quemó. Y ha tenido que esperar la humanidad hasta fines del siglo XVI para tener, en las obras de Thomas Paine Los derechos del hombre y la edad de la razón, unos escritos contra la superstición cristiana tan luminosos y libertarios como los de esos dos filósofos griegos de la antigüedad. De los muchos argumentos de Celso contra el cristianismo, el que para mí tiene mayor importancia es el que dice que esta nueva religión no pasa de ser una mitología más, sin originalidad, copiada de las de Grecia y el Oriente. También los mitos griegos Leatri 67 buían un nacimiento divino a Perseo, hijo de Zeus y de la Virgen Danae, a Anfión, hijo de Zeus y de la Virgen Antíope, a Eaco, hijo de Zeus y de la ninfa Egina, y a Minos, hijo de Zeus y de la Virgen Europa. Y todos estos hijos de Dios hicieron milagros, como también los hicieron Hércules, Dioniso, Aristeas, Avaris y Cleómenes el Estipaleo. Zamoixis, Pitágoras, Ramsinito, Orfeo, Protesilao, Hércules y Teseo habían resucitado. Y Asclepio Esculapio había resucitado a los muertos.
Los cristianos ridiculizaban a los cretenses porque llevaban a los forasteros a visitar la tumba de Zeus, pero Cristo también había resucitado de una tumba. A Cristo se le había deificado como hacía poco se había deificado a Antinoo, el efebo preferido del emperador Adriano. Los cristianos adoraban a Cristo como los egipcios adoraban a Osiris y a Isis, los de Sais a Atenea, los de Meroe a Zeus y a Dioniso, los naucratitas a Serapis, etc. Y Celso hacía ver las coincidencias de muchas enseñanzas cristianas con creencias de los viejos misterios persas asociados al culto de Mitra. Observación que no era nueva pues ya el padre de la iglesia Justino Mártir hablando de la Eucaristía decía que los malvados demonios la habían imitado en los misterios de Mitra, en cuyos ritos místicos se coloca un pan y una copa de agua delante de los iniciados mientras se dicen ciertos conjuros. Primera Apología, 66. Mayor descaro no puede haber. Acusar al mitraísmo de plagiar al cristianismo. Pero resulta que el cristianismo es posterior al mitraísmo en varios siglos, si no es que en más de un milenio. Mitra ya aparece en los Vedas, 1400 años antes de Cristo. Así procede la puta. En fin, le doy la palabra a Celso para que increpe a Cristo. Nunca creímos en las viejas fábulas que les atribuían un origen divino a Perseo, a Anfión, a Eaco y a Minos, si bien ellas por lo menos representaban los hechos de estos personajes como grandes, maravillosos y sobrehumanos. ¿Pero qué has hecho o dicho tú de noble o maravilloso? Cuando te pidieron en el templo que dieras una prueba de que eras el Hijo de Dios no diste ninguna contra Celso, y, 67. Claro que podemos considerar nobles acciones de volverle la vista a un ciego y el movimiento a un paralítico o curar a un leproso, pero si Jesús era el Hijo de Dios, entonces lo que estaba haciendo era simplemente inventarle la plana a su papá, el Padre Eterno, el artífice chambón que hizo este desastre de mundo. ¿Y para qué, pregunto yo, resucitó Cristo a Lázaro, si este buen hombre se tenía que volver a morir? ¿O es que Lázaro sigue vivo todavía, rezando en las sinagogas? Sí, ha de ser un viejito muy viejito sin dientes, sordo, calvo, mudo y con grandes dificultades para orinar debido a una hipertrofia de la próstata. En un principio dice Celso los cristianos eran pocos y sostenían una sola doctrina, pero cuando llegaron a ser muchos se dividieron en numerosas facciones, cada una con la pretensión de tener su propio territorio. Hoy están enfrentados unos con otros y a lo sumo lo único que tienen en común es el nombre a que se aterran, aunque en lo demás están divididos en varias sectas contra Celso, Li, 10 y 12, ¡qué optimismo! Nunca estuvieron unidos, ni en tiempos de Celso ni antes. Para empezar, no creo que hubiera habido cristianos antes del año 100. Y para continuar, sospecho que las 14 epístolas atribuidas a Pablo, que se pretende que fueron escritas entre los años 50 y 67 de nuestra era siendo así los primeros escritos de la nueva plaga, son de 14 autores distintos más una legión de interpoladores y falsarios que según los intereses cambiantes de la puta las fueron modificando. Pero si así no fuera y hubiera habido cristianos antes del año 100 y las epístolas de Pablo hubieran sido escritas poco después de la presunta muerte del presunto Cristo, entonces estas me sirven perfectamente bien para probar las hondas divisiones que existieron desde un comienzo entre los seguidores del loco. Tros y que cada uno de vosotros dice yo soy de Pablo, o yo soy de Apolo, o yo soy de Cefas, o yo soy de Cristo, ¿acaso está dividido Cristo? 1 Corintios 1, 11, 12. ¡Qué vergüenza! Es que no hay entre vosotros ni uno solo que pueda mediar como árbitro entre hermanos, sino que vais a pleitear hermano contra hermano, y para colmo delante de los incrédulos. De todos modos ya es una desgracia que haya pleitos entre vosotros. 1 Corintios 6, 5, 7. Y esta, que me encanta, pero cuando vino Cefas a Antioquía, cara a cara me le enfrenté pues era digno de condenación ya que antes de que vinieran algunos de los partidarios de Jacobo comía con los gentiles, pero una vez que llegaron empezó a alejarse por miedo a los circuncisos. También los demás circuncisos lo siguieron en este doble juego e incluso Bernabé se dejó arrastrar por esta simulación, etc. Gálatas 2, 11, 13. Y continúa en los versículos siguientes el pleito de comadres entre Cefas que es otro de los nombres con que se conoce a Pedro y Pablo, o sea entre los dos fundadores de Babilonia-Roma. Y la epístola a los Corintios de Clemente de Roma, que la puta considera como la más antigua después de las de Pablo y la fecha hacia el año 95, empieza diciendo a causa de las repentinas y repetidas desventuras y reveses que os han ocurrido, hermanos, reconocemos que hemos sido algo lentos en darle su debida atención a los asuntos en disputa entre ustedes, amados míos, especialmente la detestable e impía querella, tan ajena y extraña a los elegidos de Dios, que unos cuantos imprudentes y arrogantes han encendido a tal grado de insania que vuestro buen nombre, antes tan famoso y querido por todos, ha sido grandemente. Así pues, Celso, los cristianos siempre han estado agarrados de la greña y has de saber que hoy se dividen en unas 1500 sectas que se pelean por el reino de los cielos como árabes por uno así o perros por uno eso. Si hubieras vivido para ver en qué ha terminado todo esto, te hubieras quedado más asombrado que mi abuelo cuando, después de 50 largos años de muerto, resucitó y se encontró con un mundo atestado de novedades como el jet, el internet, el SIDA, el homosexualismo, los hipos. Afortunado tú que viviste en la edad dorada de los apologistas y los heresiólogos, cuando la división entre cristianos se reducía a unas cuantas sectas facilísimas de agrupar el cristianismo de los judaizantes para quienes Jesús era el Mesías entendido como un simple hombre y no como el Hijo de Dios, el de los gnósticos que consideraban a Cristo como una fuente de sabiduría, una entelequia inmaterial desprovista de cuerpo, y el de la puta, que es el de los evangelios que inventó y que lo presentaban como Dios encarnado en Jesús de Nazaret. De todos estos cristianismos sabías, a juzgar por lo que nos permite conocer Orígenes tu refutador, pero a la vez tu salvador pues te conservó, así fuera en fragmentos y en desorden.
En cuanto al conocimiento de las sectas cristianas de tu tiempo, eras casi un Ireneo, tu contemporáneo, el de Adversus Aereses. Sabías de Marción y su discípulo Apeles, de los simonianos, los alpocracianos, los valentinianos, los ófitas, los ebionitas, los eiquesaitas. Pero ¿qué te tengo que contar, si ya lo dijiste tú? Dijiste los cristianos se detestan. Se calumnian constantemente con las más viles injurias y no logran ponerse nunca de acuerdo. Pero más que contra los gnósticos y los cristianos judaizantes, la invectiva de Celso iba dirigida contra la que empezaba a imponerse como la ortodoxia, la gran patraña de un Cristo histórico, el de los evangelios que acababan de tomar forma y de los que nació la puta. Con prodigiosa clarividencia Celso intuyó que lo que surgía ante sus ojos era una de las más grandes plagas de la humanidad. Propongo como fecha de nacimiento de la puta de Babilonia el año 180, o sea el último de Adriano y el primero de Cómodo, que es cuando Celso debió de haber escrito su palabra verdadera. No hacía mucho habían muerto Papías, Policarpo, Justino y Marción. Ese año murió Tatiano. Tertuliano e Hipólito entonces eran unos jóvenes. Estaba por nacer Orígenes. Y ya escribían Ireneo y Clemente de Alejandría. Estamos pues ante uno de los momentos más infaustos de la Histo 69 Ría. Humildemente, abriendo y cerrando comillas, que es mi vocación discípulo como soy del gran Eusebio, el inmenso esgrimidor de citas que nos conservó en palabras textuales, sin quitar ni poner ni una iota, la única carta de Cristo, les voy a ir cediendo la palabra por turnos al heresiólogo y al hereje habida cuenta que han quedado unidos para la eternidad en un solo libro, contra Celso, que fue el que quedó. Escribe Orígenes. Luego dice Celso que algunos de los cristianos, como borrachos que llegan a las manos, han corrompido los evangelios 3 y 4 y más veces, manipulándolos con el fin de poder contestar a las objeciones que se les hace. Como no sean los seguidores de Marción, los de Valentino y acaso los de Luciano, no sé de otros que hayan alterado los evangelios. Pero tal acusación no vale para el cristianismo en general sino para los que se atreven a manipular los evangelios. Así como no es una acusación válida contra la filosofía el que haya sofistas, epicúreos, peripatéticos y cuantos sostienen falsas doctrinas, así tampoco se puede reprochar al cristianismo verdadero el que haya algunos que corrompen los evangelios e introducen herejías opuestas a la doctrina de Jesús. Contra Celso, N. 27. Pues sí, pero los marcionitas por su parte sostenían que los apóstoles habían falsificado los evangelios. Ireneo Adversus Aereses 3 de diciembre de 2012 y Tertuliano Adversus Marcionem 4, 2, decían a su vez que los marcionitas habían mutilado los evangelios y las epístolas de Pablo. Orígenes mismo sostuvo que Pablo no era el autor de la epístola a los hebreos, y un discípulo de Orígenes, Dionisio, rechazó que Juan fuera el autor del Apocalipsis. Y Eusebio expresaba dudas sobre 5 de las epístolas no paulinas, que sin embargo fueron consideradas canónicas, esto es, inspiradas por Dios, en el concilio de Cartago del año 397. ¿Y por qué este concilio no incluiría en el Nuevo Testamento la carta de Cristo a Abgarus, el toparca de Edesa, que transcribe Eusebio en su historia eclesiástica? ¿Puede haber escrito más canónico que una carta de Cristo? Esta carta tendría que ser la piedra angular, no digo ya del Nuevo Testamento sino de todo el cristianismo. ¿Pero qué? Incluyeron epístolas de Pablo, Pedro, Juan, Judas y Jacobo y no la de Cristo. ¡A concilio estúpido! Pero para continuar con mi tema de las divisiones en el cristianismo, ya el mismo Cristo advertía contra los falsos profetas: no os dejéis engañar, pues vendrán otros en mi nombre diciendo que son Cristo y engañarán a muchos. Mateo 24, 4, 5, ¿y cómo distingo yo al Cristo auténtico de los que se hacen pasar por él? También Pablo me sale con que el evangelio que anuncio no es algo humano, pues no lo he recibido ni aprendido de ningún hombre sino por revelación de Jesucristo. Gálatas 1, 11, 12, ¿y por qué le tengo que creer? También le tendría que creer entonces a Mahoma cuando me dice que el arcángel Gabriel le dictó el Corán. Y poco después, en la misma epístola, pasa a afirmar el impúdico enano, apóstol por nombramiento propio. Pero cuando Dios, que me eligió desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar en mí a su Hijo para que lo anunciara entre los gentiles, etc. Gálatas 1, 15, 16. Para rematar con la máxima desvergüenza os aseguro delante de Dios que no miento en lo que os escribo. Gálatas 1, 20, y cuando se ha visto a un mentiroso que diga que miente. Engatusador desvergonzado de nariz ganchuda, embriago engendrado por tu padre y parido por tu madre, limosnero precursor del Opus Dei, ¿en qué círculo de la gehenna o infierno o Hades te estarás quemando para ir con estas manos indignadas a echarle leña a tu hoguera? Y sigue Orígenes imitando a un retórico que educa a un alumno. Celso introduce a un judío que discute con Jesús y lo acusa de haber inventado su nacimiento de una virgen y le reprocha de haber nacido en cierta aldea judía de una pobre mujer de la región que se ganaba la vida cosiendo y que fue echada por su marido, un carpintero, por adúltera. La cual después de vagar por un tiempo dio a luz en el deshonor a Jesús, un hijo ilegítimo que por su pobreza tuvo que trabajar de siervo en Egipto, donde aprendió 70 trucos milagrosos de que se jactan los egipcios y gracias a los cuales, cuando regresó a su país, se proclamó Dios contra Celso, y 28. Pero volvamos al punto en que Celso introduce al judío y este habla de la madre de Jesús y dice que cuando estaba embarazada fue repudiada por el carpintero al que estaba prometida, pues la halló culpable de adulterio, y entonces tuvo un niño de cierto soldado llamado Pantera. Veamos si los que han inventado estas fábulas burdas sobre el adulterio de la Virgen con Pantera y su repudio por el carpintero no lo hicieron para invalidar su maravillosa concepción por el Espíritu Santo contra Celso, y 32, azopenco abrutado. ¿No ves que Celso es un tomador de pelo? ¿No ves que lo que te está diciendo es que Cristo no existió? ¿No ves que virgen en griego es partenos, que suena como pantera, que es en lo que Celso convirtió a tu virgen, la de Mateo 1, 23, que el muy burletero filósofo panterizó?
Y sigue diciendo el estúpido Orígenes después de esto, en vez de los magos que se mencionan en los evangelios, el judío que se ha inventado Celso dice que Jesús hizo que los caldeos fueran a adorarlo como Dios cuando nació y que le dieran la noticia a Herodes el tetrarca, quien mandó matar a todos los niños nacidos por esas fechas pensando que así lo mataría a él entre todos ellos. Y esto por miedo de que si Jesús crecía le quitara el trono. Veas en ese ejemplo la torpeza de quien no sabe distinguir entre los magos y los caldeos, ni entender que lo que unos y otros sostienen son cosas diferentes, con lo cual ha falseado el relato del evangelio. Por otra parte no sé por qué pasó por alto la causa de que fueran a verlo los magos y por qué no dijo, como lo cuentan las escrituras, que fue una estrella que vieron en el oriente la que los guió. Vamos a refutar estos argumentos. Creemos que la estrella que vieron en el oriente era una estrella nueva distinta de los otros cuerpos celestes conocidos, los que están en el firmamento superior o los que están en las órbitas inferiores, pero que compartía la naturaleza de los cometas o los meteoros que aparecen a veces contra Celso, y, 58, apologista estúpido. Cristiano tenías que ser. ¿Qué más daba que fueran caldeos o magos? ¿Cómo va a guiar una estrella a alguien hasta un pesebre en una cueva? Me recuerda lo que me contestó una noche en Madrid un español cerril de los tiempos de Franco. Señor, le pregunté, ¿dónde está la Gran Vía? Y me contestó, allá debajo de la luna. Pasemos ahora a Celso. ¿Qué necesidad había de que te llevaran de niño a Egipto? ¿Era para evitar que te asesinaran? No es creíble que Dios tema a la muerte. Y sin embargo un ángel bajó del cielo a deciros a ti y a tus amigos que huyerais para que no te apresaran y te mataran. ¿No era capaz el gran Dios, que ya había enviado 2 ángeles, de preservarte a ti, su único hijo? Contra Celso, y, 66. ¿Por qué entonces no llegaste a ser rey? Porque, si eras hijo de Dios, tuviste que andar vagando como un pordiosero, ocultándote atemorizado y arrastrando una vida miserable de un lado para el otro. Contra Celso, y, 61. A lo que contesta Orígenes. No es deshonroso evitar exponerse uno a los peligros, sino que hay que protegerse de ellos cuando esto se hace no por miedo a la muerte sino por el deseo de servir a los demás, siguiendo vivo hasta que llegue el momento de que quien ha asumido la naturaleza humana muera con una muerte útil a la humanidad. Contra Celso, y, 61. Según cuenta Eusebio, Orígenes se emasculó para librarse de la lujuria y poder instruir sin riesgo de pecado a las catecúmenas jóvenes. Pero se le secaron los sesos. Y ahora increpa Celso a los cristianos: si Dios hubiera querido enviarnos su espíritu, ¿qué necesidad tenía de insuflarlo en el vientre de una mujer? El que ya sabía cómo hacer a los hombres bien hubiera podido darle un cuerpo a su propio espíritu sin tener que vaciarlo en tanta suciedad. Y así su enviado no habría sido recibido con incredulidad si le hubiera conferido la existencia inmediatamente desde arriba. Contra Celso, di, 73. ¿Y qué tenía Dios que estar comiéndose las ovejas o bebiendo vinagre y hiel? También se hubiera podido alimentar de porquerías. Contra Celso, di, 13. Y pasando 71 a la resurrección, el milagro de los milagros con el que Cristo es más Cristo. ¿Cuántos otros no han practicado ese mismo truco para aprovecharse de los ingenuos, como Zamoixis de Escitia, el esclavo de Pitágoras? Y Pitágoras mismo en Italia. Y Ramsonito de Egipto, de quien dicen que jugó dados con Demeter en el Hades y volvió al mundo con un velo de oro que le dio la diosa. Y Orfeo entre los ogrisos, y Protesilao en Tesalía, y Hércules y Teseo en Tenaro. Pero antes habría que ver si alguna vez un hombre realmente muerto ha resucitado con su mismo cuerpo. ¿Por qué tachar de fábulas inverosímiles lo que se dice de otros, como si el final de esa tragedia vuestra fuera más creíble, con Jesús exclamando desde la cruz cuando expiró, en medio de un terremoto y entre tinieblas? Cuando estaba vivo no se pudo salvar, y una vez muerto decís que resucitó mostrando las marcas de su pasión y cómo tenía las manos agujereadas por los clavos. ¿Pero quién lo presenció? Una mujer trastornada según afirmáis, y si acaso alguien más de esa banda de charlatanes que lo soñó todo, o vio lo que quería ver, o que simplemente quería asombrar a los demás con semejante cuento. Contra Celso, n. 55. Un siglo después de la palabra verdadera de Celso, el filósofo neoplatónico Porfirio escribió su libro contra los cristianos, cuyas copias fueron sistemáticamente destruidas a partir del año 448 cuando los emperadores cristianos Teodosio II de Oriente y Valentiniano III de Occidente ordenaron de común acuerdo la destrucción de todo escrito que pueda despertar la cólera divina y herir las almas, en cuyo caso estaba el libro de Porfirio, y por ambas razones. Más devastador para el cristianismo que el libro de Porfirio no ha habido otro. ¿Cuál Voltaire? Voltaire fue una mansa paloma. Nacido en el 232, Porfirio era por lo tanto un jovencito en el 248 cuando Orígenes escribió contra Celso. Sabemos que estudió con el gran filósofo neoplatónico Plotino, cuya biografía escribió, que oyó predicar a Orígenes, que desarrolló una verdadera animadversión por el cristianismo, que estudió la Biblia hebrea y los evangelios cristianos y que consideraba a estos como unas obras sin valor literario ni profundidad filosófica y escritos en un griego de mercado. Al cristianismo lo veía como una enfermedad perniciosa que infectaba al imperio. A los evangelios como la obra de unos charlatanes, al llamado príncipe de los apóstoles, o sea Pedro, como el más grande cobarde, y a Jesús como un criminal y un taumaturgo de segunda. Pero lo devastador de sus críticas no está en los calificativos. Estos al fin de cuentas los pone cualquier Fidel Castro, sino en algo más ingenioso por lo simple del recurso tomar lo que dicen los evangelios y demás sagradas escrituras tanto judías como cristianas al pie de la letra, negándose a aceptar nada como alegoría ni las contradicciones como misterios o paradojas. A mi modo de ver, el arma que ha descubierto Porfirio es demoledora: negarles a los charlatanes judíos o cristianos la posibilidad de que sus inconsecuencias, contradicciones, inmoralidades, incongruencias y estupideces se califiquen de alegorías, misterios o paradojas.
No, la inmoralidad es inmoralidad y la estupidez es estupidez y basta. ¿Y es que acaso está marcado en las Sagradas Escrituras con letra roja lo que uno tiene que entender como alegórico para distinguirlo de lo que uno tiene que entender en sentido estricto? Puesto que no es así y todo va en letra negra, Dios tendría entonces que mandarnos al arcángel San Gabriel para que viniera a sacarnos de dudas en los casos equívocos. ¿Cómo debemos interpretar los 6 días en que Dios creó el mundo como días de 24 horas o como eras geológicas de millones de años? A una objeción de Porfirio a la advertencia de Cristo de que no he venido a traer la paz sino la espada y a enfrentar al hijo contra el padre, a la hija contra la madre y a la nuera contra la suegra, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Mateo 10, 34, 36, Macarius Magnes contesta: estas palabras tienen un sentido alegórico. El hijo separado del padre significa los apóstoles separados de la ley. La hija es la carne y la madre la circuncisión. La nuera es la iglesia y la suegra es la sinagoga. La espada que corta es la gracia 72 del Evangelio Apocriticus, n. 7. Lo cual es una absoluta estupidez. La disparatada amenaza de Cristo no tiene defensa posible. Porfirio fue un gran hombre. Grande de verdad. El solo título de uno de sus libros, sobre la abstinencia de carne, para mí encierra una moral más elevada y más bondad que cuanto hubiera dicho de noble Cristo, que en última instancia es muy poco y siempre ajeno, nada suyo. Que hay que amar a los enemigos. ¿Y si uno no tiene enemigos? De lo que se trata es de no tener enemigos. Mi abuela Raquel Pizano nunca tuvo enemigos y cuantos la conocieron la quisieron. Ella, por lo tanto, murió sin poder cumplir el precepto evangélico, pues para que hubiera podido amar a los enemigos primero habría tenido que tenerlos. Entre tantas cosas hermosas de ella recuerdo antes que nada su bondad con los animales. Pero volviendo a Porfirio, de su obra en 15 libros contra los cristianos solo han quedado unos cuantos párrafos en la refutación que de él intentó hacia el año 400 Macarius Magnes, titulada Respuesta del unigénito a los griegos, conocida abreviadamente como el Apocriticus. Pero con esos párrafos basta. Porfirio se sabía de corrido, como telepredicador Ringo de nuestros días, la Biblia hebrea, los 4 evangelios canónicos, los Hechos de los Apóstoles, las epístolas de Pablo y el escrito apócrifo, el Apocalipsis de Pedro. Y como les decía Celso a los cristianos, vuestros escritos se refutan solos, para rebatirlos con uno que los conozca basta. Ahora bien, Porfirio tenía la ventaja inmensa sobre nosotros de que no estaba contaminado por los 18 siglos de oscuridad cristiana que han corrido desde su tiempo hasta el nuestro con la machacona insistencia en que Jesús existió y que fue el Hijo de Dios. Libre de este cuento burdo con que nos lavan el cerebro en Occidente y el Oriente cristiano desde que nacemos, Porfirio tenía la posibilidad de ver las estupideces como tales y no como teología profunda. ¿Pero qué digo teología profunda? La teología es como la astrología, la frenología, la alquimia, una pseudociencia digna del Papa Ratzinger. Queda poco de Porfirio, pero todo espléndido, fresco, lúcido contra los evangelistas, contra Pedro, contra Pablo, contra el reino de los cielos, contra la resurrección de la carne, contra lo que dijo e hizo Cristo. Los evangelistas eran inventores de leyendas y no historiadores de los hechos de Jesús. Cada uno de los 4 contradice a los otros en su versión de sus sufrimientos y de la crucifixión. Apocriticus, U12. Y pasa a hacer ver que según uno de los evangelistas Mateo Jesús dice Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir: Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Según otro Juan dijo: todo está consumado. Según otro Lucas dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y comenta Porfirio: si estos hombres no son capaces de ponerse de acuerdo respecto a la forma en que murió y se basan en rumores, ¿qué esperanzas con el resto de la historia? Y tras observar que uno de los soldados le perforó a Cristo el costado con una lanza, comenta: solo Juan lo dice, ninguno de los otros. Con razón Juan jura que es veraz su relato, diciendo: el que lo vio lo atestigua, y sabemos que su testimonio es verdad. El mismo caso de Pablo cuando dice que no miente. Y pasando a la resurrección, pregunta Porfirio por qué Jesús no se le apareció a Pilatos, o a Herodes el rey de los judíos, o al sumo sacerdote, o a muchos a la vez y que fueran dignos de crédito, y en especial a los romanos del Senado y del pueblo. ¿Pero qué? Se le apareció a María Magdalena, una mujer ordinaria que venía de una aldehuela miserable y que había sido poseída por 7 demonios, y a otra María, igualmente desconocida, una campesina, y a unos cuantos desconocidos más. Y sin embargo él había dicho: veréis entonces al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viviendo entre las nubes. Si se hubiera presentado a gente importante, nadie habría castigado a sus seguidores acusándolos de inventar historias monstruosas y no habrían tenido que sufrir por su culpa. Apocriticus, n. 14. 73. Y sobre el episodio que pasa en la región de los Gerasenos, y que cuentan los 3 sinópticos, en que Jesús expulsa a los demonios de un endemoniado y los hace entrar en una piara de cerdos que corren a ahogarse en el mar, Porfirio comenta: si la historia es verdad y no una fábula, que es lo que creo, es una bajeza de Cristo permitir que los demonios sigan haciendo daño sacándolos de un hombre y pasándolos a unos pobres cerdos. Y no solo esto, sino que pone en fuga a los porqueros y causa el pánico en toda una ciudad. Apocriticus, di. 4. Lo que va de Porfirio a Cristo está en esa palabra pobres dicha de unos cerdos. A Cristo no le dio su almita pequeñita para sentir el dolor de los animales. A Porfirio sí le dio para ello su alma grande. No hay una sola palabra de amor o de compasión por los animales en todos los evangelios. En cambio Porfirio escribió el libro ya mencionado sobre la abstinencia de carne, cuyo solo título nos dice tanto. Ese respeto a los animales con la consiguiente defensa del vegetarianismo, que le venía directamente de su maestro Plotino, en realidad se remontaba entre los griegos hasta muchos siglos atrás, hasta Pitágoras, con quien empieza la filosofía. ¿Pero qué?
Cristo viene de la religión de Yahvé el carnívoro y sus levitas carniceros que oficiaban con cuchillo y fuego en la gran carnicería del templo de Jerusalén que en buena hora Tito destruyó. De ese Yahvé viene Cristo, ese es su padre. De tal palo tal astilla. Del dicho de Jesús de que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre al reino de los cielos, que está en los sinópticos, ya había comentado Celso que Platón había expresado la misma idea en una forma más noble cuando dijo que era imposible que un hombre excepcionalmente bueno fuera excepcionalmente rico. Leyes, 743a. Porfirio por su parte comenta, si fuera verdad que un rico que se ha abstenido de todo pecado del asesinato, el robo, el adulterio, el fraude, los juramentos impíos, los desenfrenos corporales y el sacrilegio, no puede entrar al llamado reino de los cielos, entonces ¿de qué sirve que sea bueno? Y si los pobres son los que están destinados al cielo, ¿qué les impide cometer todos los delitos? Pues no es la virtud la que le gana al hombre el cielo sino la pobreza. De lo cual deducimos que el pobre no tiene para qué practicar la virtud pues su sola pobreza lo salvará sin importar los males que haga, en tanto el cielo está cerrado para el rico. Me parece entonces que Cristo no ha podido sostener esto si es que traía la verdad, sino unos desposeídos que querían quitarles a los ricos sus bienes. El otro día, con el cuento de que vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo, unos cristianos despojaron a unas mujeres de noble cuna de lo que tenían y las convirtieron en mendigas Apocriticus, M5. A los del Opus Dei les recomiendo que no publiquen más Biblias porque son espadas de doble filo, boomerangs que se pueden volver contra ellos. No hay peor enemigo de la Biblia que la Biblia y de los evangelios que los evangelios, y no hay mejor refutación de Cristo que sus palabras y sus hechos. Bien hizo la puta en mantener las sagradas escrituras durante toda la Edad Media, 1200 años, protegidas del vulgo ignaro por el latín y resguardadas en los monasterios. El pueblo está para dar limosna y para servir de esclavo. Y el Papa, que tiene las llaves de San Pedro para entrar al cielo, es el Rey de Reyes, el emperador de este mundo. Porque os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza podrías decirle a esta montaña muévete y lánzate al mar y se movería, y nada os sería imposible. Mateo 17, 20, 21. Palabras de Jesús que le merecen el siguiente comentario a Porfirio de lo que tenemos que concluir que el que no sea capaz de mover una montaña no se puede contar entre los creyentes. Y así no solo los cristianos del común sino también vuestros obispos y sacerdotes quedan excluidos en virtud de ese precepto Apocriticus, W, 17. Otro famoso dicho del maestro es este: a menos que comáis mi carne y bebáis mi sangre, no tendréis vida en vosotros. Este dicho es bestial y absurdo. Que un hombre coma carne humana o beba la sangre de un miembro de su familia o de su pueblo, y que 74 por eso obtenga la vida eterna. Si así se hiciera, ¿en qué salvajismo no se convertiría la vida? No sé de mayor chifladura en toda la historia de la impiedad. Ni siquiera las furias les enseñaron esto a los bárbaros. Ni siquiera los potideanos habrían llegado a eso, salvo que se estuvieran muriendo de hambre. ¿Qué sentido tiene ese dicho contrario a toda vida civilizada? Apocriticus, Li, 15. A lo cual Macarius Magnes contesta con un fárrago de varias páginas en que nos sale con esto: considera, por favor, el caso de un niño recién nacido, salvo que coma la carne y beba la sangre de la madre que lo tuvo no vivirá. Es cierto que el alimento viene en forma de leche, pero la leche es igual que la sangre, es solo su contacto con el aire lo que le da su color claro. Así como el Creador hace que las aguas sucias del abismo broten en una clara fuente, así de los pechos de una mujer, por un complicado mecanismo, sale sangre de las venas en una forma aprovechable. Dime de dónde los hijos de Dios pueden vivir y ser nutridos acabando de nacer si no es probando la mística carne y bebiendo la mística sangre de la que los tuvo. Pues es ni más ni menos la sabiduría de Dios la que constituye la madre que prepara la mesa para sus hijos y mezcla su propio vino vertiéndolo ricamente de los dos testamentos como si fueran dos pechos. La carne y la sangre de Cristo o de su sabiduría, que es lo mismo, son las palabras del Antiguo y el Nuevo Testamentos dichas con sentido alegórico y que los hombres deben devorar con cuidado y digerir para ganarse con ellas no la vida temporal sino la eterna. Apocriticus, Li, 23, con razón todos los padres de la Iglesia, desde Metodio de Olimpo, el historiador Eusebio y Jerónimo hasta Agustín, temían meterse con Porfirio, con el veneno de su pensamiento, en palabras de Apolinario de la Odisea. Sin el arma de la alegoría quedaban indefensos. Pasando a considerar otra doctrina, aún más asombrosa que las anteriores e igual de oscura, está escrito que el reino de los cielos es como un grano de mostaza, o que el reino de los cielos es como la levadura, o que el reino de los cielos es como un mercader que busca unas perlas preciosas. Estas imágenes disparatadas no son dignas de hombres sabios, ni siquiera de las sibilas. Cuando alguien quiere decir algo referente a lo divino tiene que expresarse con claridad usando imágenes de todos los días. Pero esas imágenes no son sensatas, son tontas e ininteligibles. E impropias para explicar lo que se pretende. No tienen sentido. Apocriticus if 8. Basándose en los evangelios, en la epístola a los Gálatas y en los hechos de los apóstoles, Porfirio considera a Pedro un hombre de juicio débil, un cobarde, un desleal y un hipócrita. La opinión que le merece este Sancho Panza no puede ser más adversa. Y así se asombra de que Jesús le haya dicho Mateo 16, 18. Y yo te digo que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y te daré las llaves del reino de los cielos. Que es en lo que la puta de Babilonia Roma empezaba a basar su pretensión de supremacía sobre las iglesias de Alejandría, Antioquía y Jerusalén, ya que pocos versículos después lo rechaza diciéndole: apártate de mí, Satanás. Me escandalizas pues no sientes las cosas de Dios sino las de los hombres. Mateo 16, 23.
Y el comentario de Porfirio es el que haría cualquiera que no tenga absolutamente sorbido el seso desde que nació por la puta. Si Jesús tenía en tan poco concepto a Pedro como para llamarlo Satanás, por favor díganme cómo hay que interpretar esta maldición al llamado jefe de los discípulos. O bien Jesús estaba borracho y con la mente confusa cuando llamó a Pedro Satanás, o bien estaba trastornado cuando le prometió las llaves del cielo. ¿Cómo Pedro, un hombre de juicio equivocado en tantas ocasiones, podía servir como fundamento de una iglesia? Máxime que después de que se lo había advertido Jesús lo negó 3 veces aterrorizado ante una pobre criada. Si Jesús tenía razón al llamar a Pedro Satanás, significando uno que carece de toda virtud, entonces fue inconsistente e imprevisor cuando le ofreció la conducción de su iglesia Apocriticus, Lili, 19. Lo cual es obvio.